En mi noche de bodas, mi marido se fue a casa de su ex. Me convertí en el hazmerreír de todo el edificio. A la mañana siguiente, él esperaba encontrarme llorando y montando una escena. Pero en su lugar, me encontró podando las rosas tranquilamente. Cuando su madre le contó lo que había pasado mientras él no estaba, se le aflojaron las piernas y se desplomó en el suelo. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años. Ayer me casé con Javier. La boda fue bastante elegante. Celebrada en un gran hotel en el corazón del barrio de Salamanca. En Madrid, 150 invitados, familiares de ambas partes, amigos. Y suficientes felicitaciones melosas para endulzar un año entero. Mi vestido de novia, alquilado, no era el de una princesa de cuento. Pero su elegancia y cómo se ajustaba a mi cuerpo, me hicieron creer que estaba entrando en una nueva y decente etapa de mi vida. Cuando mi padre puso mi mano en la suya, sentí mi corazón latir tan fuerte que pensé que rompería el velo. Me apretó el brazo con fuerza mientras caminábamos lentamente por el pasillo alfombrado. La luz cálida de los focos hacía que todo pareciera acogedor y apacible. Javier esperaba al final del pasillo, impecable con su traje negro, el pelo peinado y una sonrisa correcta. La gente vitoreaba, aplaudía y silbaba. Bromeando, le miré y me dije a mí misma: este es el hombre con el que pasaré el resto de mi vida. No sentía por él un amor de novela. De esos que matan. Pero los 2 años que llevábamos juntos habían sido suficientes para convencerme de que era un hombre responsable. Tenía una pequeña empresa de marketing digital. Era apuesto. Y sabía hablar con labia. Mis padres, al principio, dudaron. Decían que un hombre con demasiada labia podía ser peligroso, pero al ver que yo iba en serio, no se opusieron. Entré en el matrimonio con la mentalidad de cualquier mujer que quiere construir un hogar, ser esposa, compañera, pagar una hipoteca juntos y poner los cimientos de un futuro estable. La fiesta terminó pasadas las 9 de la noche. Cuando se fue el último invitado, Javier y yo estábamos agotados. Él había bebido mucho y tenía la cara roja como un tomate. Apoyada contra una columna del vestíbulo del hotel, intentando recuperar el aliento, sentía un dolor punzante en los talones después de llevar tacones desde la mañana. Mi suegra, Isabel, se acercó y le dio una palmada en la espalda a su hijo. Su voz, aunque preocupada, sonaba afilada. Venga, estáis cansados, iros a descansar. Luego se giró hacia mí, y su sonrisa se desvaneció, como si hubiera retirado parte del afecto de sus palabras. Sofía, ha sobrado mucho jamón y queso. Mira a ver si el catering lo puede envasar. Es una pena tirarlo. Sentí una punzada en el pecho. El día de mi boda, a su hijo le decía que descansara, y a mí, que recogiera las sobras. Aún así, asentí, recordándome que era un día feliz, y que no debía dejar que un comentario lo arruinara. Un amigo de Javier nos llevó a casa. Apenas nos sentamos en el asiento trasero, él apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos, como si se hubiera quedado dormido. Le miré el anillo nuevo en mi dedo, y a pesar del cansancio, sentí una pizca de calidez. El piso de recién casados lo había comprado él antes de la boda. Todavía lo estaba pagando. Yo había aportado casi la mitad del dinero para la reforma y los muebles, decorándolo con el estilo minimalista que tanto me gustaba. Tonos beige, madera clara, luces cálidas y un balcón con espacio para mis rosales. Yo solía pensar que era nuestro hogar, justo cuando el coche entraba en el garaje del edificio. En Chamberí, el móvil de Javier vibró. Abrió los ojos, miró la pantalla, y su expresión cambió. Fue solo un instante, pero suficiente para darme cuenta de que algo no iba bien. Se incorporó, con la voz ronca por el alcohol. Oye, da la vuelta, tengo que hacer una cosa rápida. Su amigo se extrañó. ¿Ahora? ¿A dónde vas? Javier frunció el ceño. Un asunto urgente. No pude evitar preguntar, alarmada. ¿Qué asunto? Subamos a casa primero. Es muy tarde. Se giró hacia mí. Su aliento a vino me golpeó en la cara. Y su tono se volvió irritable. Es del trabajo, no lo entenderías. Sube tú primero. Lo soluciono y vuelvo. Dicho esto, me dio una palmadita en el hombro, como si me concediera un poco de consuelo, y le hizo una seña a su amigo para que diera la vuelta. Me quedé helada. El coche salió del garaje y se alejó. Seguí con la mirada las luces traseras rojas hasta que desaparecieron en la esquina, sintiendo un vacío en el estómago, como si alguien me hubiera arrancado algo de dentro. Me quedé sola en la entrada del edificio, arrastrando el pesado vestido de novia,
El viento nocturno soplaba frío en mi nuca. Una extraña sensación me invadió. No era tristeza, sino una vaga inquietud, como una gota de tinta expandiéndose lentamente en un vaso de agua. ¿Abandonar a tu mujer en la noche de bodas? Incluso si fuera por trabajo. Era tan absurdo que me pregunté qué contrato en el mundo podía ser más importante que tu esposa recién casada. Subí en el ascensor. Abrí la puerta y el apartamento estaba a oscuras. Solo la luz de la calle se filtraba por las cortinas. No encendí la luz principal. Solo una pequeña lámpara en la entrada. Su luz cálida no lograba llenar el vacío del salón. Me quité los zapatos. Mis pies tocaron el suelo frío. Me senté en el sofá. Mis manos temblaban ligeramente por el agotamiento y la incertidumbre. El móvil se iluminó. Un mensaje de mi mejor amiga. Clara. ¿Ya en casa? ¿Qué tal la noche de bodas, pichona? Ja, ja, ja. No pude ni sonreír. Escribí. Ya en casa. Le ha surgido algo del trabajo, y ha tenido que salir. Clara respondió al instante con una serie de interrogaciones. ¿Del trabajo? ¿A estas horas? ¿En la noche de bodas? Llámale y ponle las pilas. Me apresuré a escribir. No, déjalo. Seguro que es importante. Pero ni yo misma estaba segura de si le estaba defendiendo a él o a la última pizca de confianza que me quedaba. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Las 11, las 12, la 1 de la madrugada. Javier no llamaba. No escribía. No daba señales de vida. Yo permanecía inmóvil como una estatua, mirando el reloj. Cada tic-tac era un golpe en mi pecho. Entonces, como una broma del destino, abrí las redes sociales para distraerme. Y en ese momento, vi que una cuenta llamada Valeria L. había publicado una foto sin texto. Solo una imagen de la esquina de un salón acogedor, con una luz amarilla tenue. Sobre la mesa de centro, 2 copas de vino blanco. Y en el borde de la foto, el brazo de un hombre dejando una de las copas. En su muñeca, el reloj que yo misma le había regalado a Javier para la boda, un Tag Heuer que costaba casi 4.000 euros. Recordaba cada segundo de cuando abrió la caja, sus ojos iluminándose mientras decía, «Me encanta». Recordaba mi ingenuo orgullo al pensar que había elegido al hombre correcto. Miré ese brazo. Ese reloj. No necesitaba ver la cara. Reconocí esa mano como si reconociera una cicatriz en mi propio cuerpo. Valeria. La ex de Javier. Él me había hablado de ella con un tono despreocupado. Cosa de la universidad. Se fue al extranjero y rompimos. Yo había bromeado. Dicen que el primer amor nunca se olvida. Él me abrazó y se rió. ¿Qué primer amor? Eso es el pasado. Tú eres mi presente. Su presente estaba sola en el apartamento nupcial. Me incorporé de golpe. Sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro. Un frío me recorrió hasta la punta de los dedos. Antes de que pudiera reaccionar, el móvil vibró sin parar. Notificaciones del grupo de WhatsApp de los vecinos. Llevaba poco tiempo viviendo aquí, y el grupo solía ser para avisos del administrador o para buscar un fontanero. Pero esa noche, los mensajes saltaban como si hubiera un incendio. Alguien había enviado una captura de pantalla de la foto de Valeria con un comentario. Mirad esto. Del 902. La chica nueva y guapa que acaba de mudarse. Acaba de subir esta foto. ¿El brazo del hombre con el reloj? ¿No es idéntico al del novio de la boda de hoy? De inmediato, decenas de comentarios. Sí, es ese reloj. Lo he visto con mis propios ojos. O sea que el novio en la noche de boda se va a casa de otra. Pobre novia. Vaya culebrón en nuestro edificio hoy. Las palabras eran como alfileres clavándose en mis ojos. Leía y sentía la garganta seca. No porque le amara hasta la muerte, sino porque me habían desnudado en público. Mi noche de bodas, por una simple foto, se había convertido en el cotilleo de todo un edificio. Dejé el móvil, respiré hondo. Una parte de mí quería llorar. Otra quería salir a la calle. Agarrarle por el cuello y preguntarle, ¿qué coño estás haciendo? Pero la otra parte, la más racional, me susurró fríamente. ¿Llorar para qué? ¿Montar un escándalo para qué? ¿Para darles más de qué hablar? Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua tibia. Me sequé lentamente mirándome en el espejo. Mis ojos estaban rojos, pero mi mirada era clara. Me puse una mascarilla facial, como si me preparara para un día normal, porque sabía que si me derrumbaba, ellos ganarían. Si me volvía loca, me convertiría en el hazmerreír que esperaban. Me puse el pijama.
Doblé el vestido de novia y recogí los recipientes con las sobras de la boda. Los miré un instante y los tiré a la basura. No por derrochar, sino porque no quería que esta casa oliera a boda mientras el novio estaba en casa de otra mujer. Salí al balcón. El viento soplaba suavemente. Cuidaba de mis rosales, cuyas hojas aún tenían gotas de rocío. Permanecí allí mucho tiempo, hasta que mi interior se calmó, como la superficie del mar después de una tormenta. Esa noche, me metí en la cama nupcial, me tumbé junto a la almohada vacía y sorprendentemente pude dormir. No tuve pesadillas, como había imaginado. Quizás porque cuando el corazón se enfría hasta el fondo, nace una calma cruel. No sabía con qué cara entraría Javier por la puerta a la mañana siguiente. Solo sabía que, desde el instante en que vi aquel reloj en una habitación que no era la mía, todo había cambiado. Esa noche de bodas no fue el final de un día. Fue el comienzo de una guerra. A la mañana siguiente, me desperté cuando el sol ya se colaba por las cortinas, dibujando largas franjas de luz en el parqué. Miré a mi lado. La almohada seguía intacta, fría, como si nadie se hubiera acostado allí. Curiosamente, mi corazón ya no dolía, solo sentía un vacío lúcido, como el de alguien que acaba de salir de un largo sueño febril. Me levanté, me lavé la cara y los dientes lentamente. Esos gestos tan cotidianos me hacían sentir que seguía viva, que aún tenía el control de mí misma. Me preparé un café. Su aroma llenó el apartamento, intenso y penetrante, como un recordatorio de que un nuevo día comenzaba, quisiera o no. Llevé la taza al balcón, donde mis rosales lucían un verde intenso. Cogí unas tijeras de podar y corté las hojas secas y un capullo enfermo. El sol incidía en las gotas de rocío, haciéndolas brillar como cristales. Abajo, en las zonas comunes, ya había gente haciendo ejercicio. Una señora empujaba un carrito de la compra. Algunas miradas se alzaron hacia mi balcón, deteniéndose más de lo normal. Sentí sus miradas curiosas, compasivas y también maliciosas. Sabían que yo era la novia de la noche anterior. Sabían que en mi noche de bodas, el novio había tenido asuntos de trabajo. Sabían que una foto me había convertido en una historia. Sostuve las tijeras, mi mano firme, como si esas miradas fueran solo el viento. En mi mente, una frase se repetía. No les des lo que quieren. Cerca de las 9. Oí el sonido de la llave en la cerradura. No me sobresalté. Sabía que este momento llegaría. La puerta se abrió. Y entró Javier. Se quedó paralizado en la entrada unos segundos, como alguien que se ha equivocado de casa. Tenía el pelo revuelto, ojeras, y el traje de la noche anterior arrugado, impregnado de un olor a alcohol mezclado con un perfume dulzón que no era el mío. Le miré fijamente, sin pestañear. Él carraspeó, intentando que su voz sonara normal. «¿Te has levantado pronto? ¿Por qué no has dormido más?» No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café, sintiendo el amargor en mi lengua. Javier entró. Se aflojó la corbata e intentó sonreír. Ayer surgió un imprevisto en la empresa. Un cliente insistió en vernos. Fui corriendo y se me complicó. No quise volver tarde para no despertarte. Sus palabras eran tan fluidas que, si no hubiera visto aquel reloj en aquella habitación, si no hubiera leído los comentarios de todo el edificio, quizás le habría creído. Dejé la taza de café y dije, con un tono tan sereno, como si hablara del tiempo. «Ah, ¿sí? Menudo lío para ti». Me miró fijamente, con una mezcla de confusión, sorpresa, irritación y desorientación. Probablemente se había preparado para otra escena. Yo con los ojos hinchados de llorar, objetos rotos por el suelo, gritos o, como mínimo, una actitud fría y furiosa. Pero en su lugar, estaba yo, con un pijama ordenado, el pelo recogido, la cara lavada y una lucidez imperturbable. Javier frunció el ceño, su voz empezó a endurecerse. ¿Qué forma es esa de hablar? Llego muerto después de toda la noche fuera, y me encuentro contigo así. Un poco de comprensión, ¿no? Ayer fue nuestra boda. ¿Crees que me apetecía salir? Escuché cada palabra. Esa era su táctica. Darle la vuelta a la tortilla. Convertirse a sí mismo en la víctima responsable, y a mí en la insensible. Sonreí levemente, una sonrisa que no llegó a mis ojos. No te estoy echando nada en cara. Solo pienso que eres increíble, Javier. Capaz de ir a ver a un cliente en tu noche de bodas. De apagar el móvil toda la noche. ¡Qué dedicación! Su rostro se ensombreció. Dio un paso hacia mí,
como para intimidarme. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Estás buscando pelea? Me di la vuelta. Entré en el salón y cogí mi móvil. Abrí el grupo de WhatsApp de los vecinos, busqué la captura de pantalla y se la puse delante de la cara. No necesité gritar, solo tuve que dejar que la verdad reposara en medio de la habitación, como un cuchillo sobre la mesa. Mira esto. Javier cogió el móvil y bajó la vista. En cuestión de segundos, su rostro pasó de la confusión al pánico, y luego al rojo de la vergüenza. Levantó la cabeza de golpe. ¿Quién ha publicado esto? ¿Quién se ha inventado esta mierda? Buh. Recuperé mi móvil. Mis dedos se deslizaron por la pantalla como si acariciaran una cicatriz. ¿Preguntas quién se lo ha inventado o por qué te han pillado? Ese reloj te lo regalé yo. Esa mano la reconozco. Deja de actuar. Abrió la boca para hablar, pero se tragó sus palabras. Un silencio tenso, como la cuerda de un violín, se apoderó de la habitación. Pensé que lo negaría hasta el final, pero no tuvo el valor. Desvió la mirada. Su voz se hizo más débil mientras buscaba una salida. Yo solo acompañé a Valeria a casa. Acaba de volver a España, no estaba bien. Nos tomamos una copa, nada más. Sofía, tienes que creerme. Le miré y vi claramente en el fondo de sus ojos no arrepentimiento, sino miedo. Miedo a ser descubierto. A perder el control. A quedar en ridículo. Dije lentamente. Que te crea o no ya no importa. Lo que importa es que todo el edificio se lo ha creído. ¿Sabes lo que me voy a encontrar cuando salga por esa puerta? Esas miradas, esos susurros. ¿Has pensado en eso? Se quedó quieto. Sus hombros se hundieron un poco. Pero luego reaccionó con su reflejo habitual. La ira para ocultar la culpa. Gruñó. Estás exagerando. Es solo una foto de un brazo. La gente cotillea por aburrimiento. ¿Por qué le das tanta importancia? ¿Quieres que seamos el hazmerreír de todos? Escuché la palabra seamos y me dio risa. Tú me has convertido en el hazmerreír. Y ahora me preguntas si quiero que seamos el hazmerreír. Salí al balcón. Dejé las tijeras y volví a mirarle. Con una calma gélida. Javier, yo no he creado ningún espectáculo. El que lo ha creado ha sido tú. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Mi suegra, Isabel, entró como un torbellino. Miró a Javier de arriba abajo, con voz alarmada. Dios mío. Ya has vuelto. ¿Estás bien? Luego se giró hacia mí, y su mirada se volvió agria al instante, como si yo fuera la causa de todos los problemas. Sofía, ¿qué son estos gritos tan temprano? Tu marido ha estado toda la noche trabajando. ¿No tienes un poco de compasión? Javier, como si hubiera encontrado un salvavidas, añadió de inmediato, en un tono entre queja y acusación. Ahí la tienes, mamá. Acabo de llegar, y ya me está interrogando como si fuera un criminal. Me quedé de pie, entre madre e hijo, y de repente comprendí algo muy claramente. En esta casa, yo podía tener razón, pero a sus ojos, siempre sería la culpable. No discutí, solo miré a Isabel. Luego a Javier. Y dije con una voz tan suave como el viento pero tan afilada como una cuchilla. No le estoy interrogando. Solo quiero que me explique por qué en nuestra noche de bodas estaba en casa de otra persona, y por qué todo el edificio se enteró antes que yo. Isabel se quedó sin palabras, parpadeando repetidamente como si no entendiera. Javier se sobresaltó, apretando los puños. Vi la ansiedad brillar en sus ojos, y supe que la verdadera batalla empezaba ahora, no con lágrimas, sino con cada palabra colocada en el momento y lugar correctos. Isabel le arrebató el móvil a Javier. Entrecerró los ojos. Sus dedos temblorosos se deslizaron por la pantalla como si temiera ver lo que no quería. Ella no era muy hábil con los smartphones. Normalmente solo los usaba para llamar. Pero en ese momento, estaba tan concentrada que apretaba los labios, con la espalda rígida. Unos segundos después, su rostro pasó del pánico a un blanco pálido, y luego a un rojo intenso de ira. Pero lo que me heló la sangre no fue el color de su cara, sino la dirección de su furia. No se giró para abofetear a su hijo. No le preguntó a Javier. ¿Por qué has hecho esto? Se giró bruscamente hacia mí, su voz cortante como un cuchillo. Sofía, mira lo que has conseguido. Tu primer día como esposa y ya dejas que la gente hable así. ¿No sabes guardar las apariencias? ¿No sabes que una mujer debe proteger el honor de su casa? Me quedé paralizada por un momento. Había pensado que, por mucho que quisiera a su hijo, al menos sabría distinguir el bien del mal. Pero no, a sus ojos,
El mayor error no era que un marido abandonara a su mujer en la noche de bodas, sino que la gente se enterara. Javier aprovechó la oportunidad, frunciendo el ceño y suspirando como una víctima inocente. ¿Lo ves, mamá? Te lo he dicho. Unos cuantos ociosos sacan una foto, se inventan una historia y Sofía monta un drama. Si yo no he hecho nada, me eché a reír. No fue una carcajada, pero fue suficiente para que ambos se giraran a mirarme. Miré fijamente a Javier. Cada palabra cayó con una claridad meridiana. Dices que no has hecho nada. Entonces, ¿por qué estaba tu reloj allí? ¿Por qué apagaste el móvil toda la noche? ¿Por qué no le enviaste ni un solo mensaje a tu esposa recién casada? Javier frunció el ceño, intentando endurecer la voz. Ya te lo he explicado. Valeria acaba de volver. Estaba deprimida. La acompañé. Nos tomamos algo y ya está. Asentí. Como si escuchara una confesión demasiado familiar. Claro. Isabel golpeó la mesa. Su voz se elevó. Basta. No quiero oír hablar de vuestros líos de faldas. Los hombres de negocios a veces tienen que hacer favores. Como esposa, deberías ser más comprensiva. No remover la mierda y montar un escándalo para que la gente se ría de nosotros. La miré y dije lentamente, manteniendo la calma. Yo no estoy montando ningún escándalo. El escándalo es esa foto, y la persona que la provocó no fui yo. Isabel se quedó sin palabras por un momento, luego su rabia creció. Me señaló con el dedo. Eso es una insolencia. Has entrado en esta casa como mi nuera. Debes saber cuál es tu lugar. ¿Discutiendo con tu suegra el primer día? ¿Así pretendes que haya paz en esta casa? Javier, de pie junto a su madre, dejó ver un destello de triunfo en sus ojos. Lo vi claro. Estaba convencido de que yo me asustaría. Retrocedería. Me disculparía para mantener la paz. Estaba acostumbrado a que, cada vez que discutíamos, fuera yo quien cediera. Pero esta vez, ya no quería mantener la paz. Solo quería salvarme a mí misma. Salí al balcón. Cogí una regadera y regué mis rosales. El agua caía con un suave sonido. El sol atravesaba las gotas, creando un delicado arco iris. Actué con deliberada calma para que no vieran que me temblaban las manos, porque por dentro estaba hirviendo. Hirviendo de humillación, de rabia y por una verdad que se había vuelto dolorosamente clara. En esta casa, si no era fuerte, me aplastarían. Isabel me siguió hasta la puerta del balcón, sin dar tregua. Mira qué actitud. Recién casada y ya estás todo el día con tus florecitas. Deberías estar ocupándote de la comida, de la casa. Las sobras de la boda siguen ahí. ¿Qué has hecho con ellas? No se puede derrochar. Dejé la regadera y me giré para mirarla. Esa comida la he tirado. ¿Qué la has tirado? Isabel casi gritó. Dios mío. Pero que no era más descarada. Con lo buenos que estaban los platos. Con lo que costaron. ¿Y vas y lo tiras? Javier también frunció el ceño, molesto. Sofía. Eso es pasarse. ¿Por qué lo has tirado? ¿No sabes el esfuerzo que le costó a mi madre organizar el banquete? Les miré a los dos y respondí lentamente. La comida de un día para otro se estropea. Si nos intoxicamos, ¿quién se hace responsable? Además, ayer fue una boda, no una colecta de sobras. No necesito comerme los restos para demostrar que sé ser una buena esposa. Isabel abrió la boca, como si no pudiera creer que yo me atreviera a hablarle así. Se giró hacia Javier buscando un aliado. Javier, mira cómo me habla. Javier se acercó. Su tono se volvió pesado. Sofía, pide perdón a mi madre. No tenses más la cuerda. Le miré. Y en ese instante, el rostro que una vez me había inspirado confianza me pareció extrañamente aterrador. De repente entendí que lo que él llamaba pedir perdón no tenía que ver con la razón, sino con que yo agachara la cabeza, con que vieran que seguía bajo su control. Respiré hondo y dije, con una voz muy suave, pero cada palabra fue como un clavo. Mamá, no se enfade. Solo quiero aclarar una cosa para que Javier lo sepa. Isabel gruñó. ¿Qué más? ¿Qué más te vas a inventar? Me giré hacia Javier. Anoche, cuando te fuiste, me llamó mi padre para ver cómo estábamos. Le conté exactamente lo que pasó. Javier se quedó helado, su mirada cambió al instante. Sus pupilas se contrajeron como si las hubieran pinchado. Sabía cómo era mi padre. Había sido funcionario de alto rango, un hombre recto, directo, que odiaba los engaños. Javier había intentado ganárselo de todas las formas posibles,
con regalos caros y palabras halagadoras. Tragó saliva. ¿Y qué te preguntó? Sonreí levemente. No preguntó mucho. Solo cómo iba tu empresa últimamente. Si el flujo de caja era estable. ¿Cuánto te faltaba para esos proyectos de expansión de los que le hablaste? Javier se puso pálido. No de celos o por miedo a que descubrieran su aventura, sino de miedo a que tocaran su dinero. Isabel, al oír eso, pensó que era algo bueno e intervino. Ah, claro. Si tu padre tiene contactos, que ayude a la empresa de Javier. Los matrimonios están para apoyarse. No la miré. Solo miré a Javier y pronuncié la frase que congeló el ambiente. Dijo que, si lo necesitabas, podía presentarte a un conocido suyo, un experto auditor, para que revise los libros, el flujo de caja, y te asesore para que no cometas errores. Las palabras revise los libros acababan de pronunciarse cuando a Javier pareció que le hubieran drenado toda la sangre. Sus piernas flaquearon, su cuerpo se tambaleó. Intentó agarrarse al respaldo de una silla, pero sus manos temblorosas le delataron. Isabel se asustó. Javier. ¿Qué te pasa? Javier no respondió de inmediato. Me miró, con los ojos muy abiertos, una mezcla de pánico, rabia y un miedo que no podía ocultar, y justo en ese momento, le oí jadear y se desplomó, cayendo sentado en el suelo como si le hubieran noqueado. En ese instante comprendí que había tocado el punto exacto. No el amor, no el honor, el dinero. Y cuando lo que más teme un hombre es que le revisen los libros, significa que detrás de él hay algo mucho más sucio de lo que yo había imaginado. Javier estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pata de la silla, la mirada perdida, como si lo hubieran arrancado de un pedestal. Isabel corrió hacia él, alarmada, intentando levantarlo mientras le daba palmaditas en la espalda. Dios mío, Javier, ¿qué te pasa? No me asustes así. Javier no respondió. Solo me miraba, con una expresión que era una mezcla de pánico y resentimiento, como si yo fuera la que había tendido la trampa en la que acababa de caer. Yo seguía de pie, con la mano apoyada en el marco de la puerta del balcón, con una calma que hasta a mí me sorprendía. Algo dentro de mí había cambiado por completo. El dolor seguía ahí, pero ya no me debilitaba. Se había convertido en un metal al rojo vivo que me estaba forjando, haciéndome más fuerte. Isabel consiguió que Javier se levantara y lo ayudó a sentarse en el sofá. Luego se giró hacia mí, con un tono agrio, intentando recuperar el control. ¿Qué le has dicho para que se ponga así? Deja de amenazarle. Los negocios son cosa de hombres. ¿Qué sabrás tú? La miré y dije lentamente. No le estoy amenazando. Solo le he repetido lo que dijo mi padre. Si no tiene nada que ocultar, ¿qué miedo le puede dar una auditoría? Javier apretó la mandíbula. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Y entonces, como un reflejo, cambió de tono bruscamente, suavizándolo, como alguien que intenta devolverme a mi papel de esposa dócil. Sofía. No digas más. Lo de esta mañana. Vamos a calmarnos. Yo estoy cansado. Tú también. Déjame descansar un poco. Lo dijo, pero sus ojos se desviaron hacia mi móvil, que estaba sobre la mesa. Me di cuenta de inmediato. Quería terminar la conversación antes de que yo pudiera indagar más. Cuanto más hablara, más se delataría. Asentí y volví al balcón. Cogí las tijeras y podé otra rama. No necesitaba ganar esta batalla con palabras. Solo necesitaba que vieran que ya no tenía miedo. Un rato después, Javier se levantó, forzando la voz. Voy a cambiarme de ropa. Entró rápidamente en el dormitorio y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Isabel se quedó en el salón. Su mirada iba y venía entre la puerta cerrada y yo. Como alguien que intenta entender por qué su nuera se ha vuelto, de repente, tan difícil de manejar. Bajó la voz, pero su tono seguía siendo de reproche. Sofía, como esposa, debes proteger a tu familia, no usar a tu padre para amenazar a tu marido. La gente se va a enterar y dirán que en esta casa nos aprovechamos de las influencias. Dejé las tijeras y me giré para mirarla. Mi voz era suave, pero firme. Mamá, no me aprovecho de nada. Solo quiero que las cosas estén claras. Yo también quiero vivir en paz. Pero la paz no consiste en cerrar los ojos y hacer como si no pasara nada. Isabel iba a replicar. Pero justo en ese momento sonó el móvil de Javier. El tono de llamada era insistente, como una alarma de incendio. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Javier salió, miró la pantalla y su rostro cambió al instante.
contestó. Entró directamente en el despacho y cerró la puerta de un portazo. Yo estaba cerca. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero el despacho estaba a pocos metros del salón. La puerta de madera no era gruesa y su voz subía y bajaba, como si le estuviera suplicando a alguien. Oí fragmentos de frases. Lo entiendo. Estoy en ello. Dame 3 días. Solo 3 días. No contabilices la factura todavía. Déjame volver a la oficina. Y luego, una frase saltó con más claridad, como si se le hubiera escapado por puro pánico. Valeria, no montes un escándalo. Estoy hecho un lío. Sofía. Sofía ya lo sabe. Me quedé helada. Sentí que me ardían las orejas, no de celos, sino por su descaro. Hacía un momento negaba tener nada con ella, y ahora pronunciaba su nombre con la naturalidad de quien pide pan. Y lo más importante. Hablaba de dinero. De facturas. De conseguir liquidez. Sonaba a que había un agujero financiero a punto de tragárselo. Isabel también escuchó esa parte. Frunció el ceño y se acercó a la puerta del despacho. Hizo ademán de llamar, pero dudó. Tenía miedo de interrumpir la llamada porque reconocía ese tono. Era la voz de su hijo suplicando, humillándose ante alguien. Me miró de reojo, su expresión era una mezcla de sospecha y desconcierto. Entré en el salón. Me senté en el sofá y abrí un libro de jardinería, como si realmente estuviera leyendo. Pero mis ojos no seguían las letras. Estaba ordenando las piezas en mi cabeza, como si recompusiera un espejo roto. Noche de bodas. La foto en casa de su ex. Esta mañana. Pánico ante una auditoría. La llamada. 3 días para conseguir dinero y no registrar una factura. Todo encajaba en una línea recta y fría. La infidelidad no era un simple desliz. Podía ser solo la punta del iceberg. Y lo que había debajo era, probablemente, mucho más oscuro. Media hora después, la puerta del despacho se abrió. Javier salió, con el rostro tenso, el pelo más revuelto y un sudor incipiente en las sienes. A pesar del aire acondicionado, me vio sentada y forzó una sonrisa. La sonrisa de un hombre que acaba de jurar que tiene todo bajo control, pero que por dentro teme el derrumbe. Se sentó en la silla de enfrente, bajando la voz como si quisiera hacer las paces. Sofía. Antes me he calentado. Lo siento. Y mamá. Mamá solo se preocupa por nosotros. No te lo tomes a mal. Pasé una página del libro sin levantar la vista. Val. Se quedó un poco desconcertado. Quizás no estaba acostumbrado a que un vale mío no significara una rendición. Carraspeó. ¿Y por lo de anoche? También te pido perdón. He metido la pata. Te he hecho daño. Te prometo que no volverá a pasar. Voy a hablar con ella y a dejar las cosas claras. Levanté la vista y le miré directamente a los ojos. ¿Cómo las vas a dejar claras? Javier titubeó. Pues... diciéndole que estoy casado y que tengo que centrarme en mi familia. Asentí. Mi voz era serena pero firme. Entonces llámala. Ahora mismo. Delante de mí. Dile que lo de anoche fue un error. Que borre todas las fotos. Y que a partir de hoy no vuelva a contactar contigo. Javier se quedó petrificado. Los músculos de su cara se contrajeron. Isabel, que estaba cerca de la cocina, se giró bruscamente. El aire del apartamento se volvió denso, irrespirable. Javier me miró, buscando una grieta de debilidad en mi rostro. Pero no le di ninguna. Apretó los dientes, sacó el móvil y sus dedos dudaron unos segundos sobre la pantalla antes de marcar. El tono de llamada resonó en el silencio. Me senté erguida, con las manos sobre las rodillas. Había encerrado todas mis emociones bajo llave. Esto ya no era una cuestión de amor, era una prueba, y quería ver con mis propios ojos en qué consistía su sinceridad. Al otro lado de la línea, contestaron. Una voz de mujer, tan dulce que sonaba falsa. ¿Javier? ¿Ya me llamas? Javier tragó saliva. Me miró de reojo y luego dijo, con voz forzadamente dura, Valeria, escúchame. Lo de anoche fue un error. Borra todas las fotos. Y a partir de hoy, no me llames más. Vi cómo le temblaba la mano y supe que la siguiente ola estaba a punto de romper. La voz de Valeria al otro lado se cortó un instante, y luego estalló en una risa ahogada. ¿Cómo dices? Que no vuelva a contactar contigo. Javier se enderezó, intentando mantener una fachada de frialdad, pero la mano con la que sostenía el móvil estaba blanca por la fuerza con que la apretaba. Volvió a mirarme de reojo, como pidiéndome clemencia, y luego apartó la vista rápidamente, intentando terminar cuanto antes. Sí.
Lo he dejado claro. Anoche había bebido. Dije tonterías. Estoy casado. Borra las fotos. Y no montes más escándalos. Al otro lado, hubo unos segundos de silencio. Luego, la voz de Valeria cambió por completo. Ya no era dulce, sino afilada y dolorosa como un trozo de cristal. ¿Qué habías bebido? ¿Qué dijiste tonterías? Entonces, ¿todo lo que me dijiste anoche también eran tonterías? ¿Javier? Javier se puso nervioso. Valeria. Ella le interrumpió. Su voz temblaba de ira, pero se esforzaba por recalcar cada palabra como si la estuviera grabando a fuego. Anoche me dijiste que te habías casado porque tu familia te obligó. Que verla a ella te ponía enfermo. Que todavía me querías a mí. Que nunca me habías olvidado. Me dijiste que este piso nuevo era solo una fachada. Y me dijiste que en cuanto consiguieras el dinero, te encargarías de todo para que estuviéramos juntos. Yo permanecía inmóvil. Mi rostro no cambió, pero sentí como si alguien me estuviera estrujando el pecho. No porque todavía le quisiera, sino por la inmundicia de esas palabras. Escucharlas me provocaba náuseas, como si acabara de tocar un charco de lodo que alguien había intentado cubrir con el nombre de matrimonio. Javier se puso lívido. Se tapó la cara con una mano y gruñó, entre la vergüenza y la rabia. No te inventes cosas, yo no dije eso. Valeria soltó una carcajada llena de lágrimas. ¿Que me lo invento? ¿Quieres que ponga la grabación? ¿O ya no te acuerdas? ¿No te acuerdas de cómo me abrazabas en mi salón, justo debajo de esa lámpara que, según tú, hacía que mi casa pareciera un hogar de verdad? Javier se sobresaltó y se giró bruscamente para mirarme. Yo no me moví, solo le sostuve la mirada, una mirada tan fría que hasta a mí me sorprendió. En ese instante, comprendí que esa llamada no era solo para cortar lazos. Era un espejo, y el espejo estaba reflejando su verdadera naturaleza. Presa del pánico, Javier alzó la voz. Valeria, cállate. Estoy ocupado. Te lo digo por última vez. Borra las fotos, y no me contactes más. Valeria gruñó. Tienes miedo de tu mujercita, ¿eh? ¿Tienes miedo de que sepa quién eres de verdad? Qué valiente eres, Javier. Usas a la gente y luego la desechas como si fuera basura. ¿Crees que me lo voy a tragar sin más? Javier apretó los dientes, intentando recuperar un ápice de autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Valeria respondió al instante, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Quiero que se lo digas a ella a la cara. Quiero que la mires y le digas que la has engañado. Quiero que cumplas lo que me prometiste. Dijiste que te encargarías de mí. Dijiste que... Javier rugió. Basta ya. Estoy casado. Ten un poco de dignidad. Y borra las fotos. Valeria se ahogó por un momento y luego soltó un insulto lleno de dolor y odio. Javier, eres un cabrón. Y colgó. El pitido intermitente resonó en la habitación, que cayó en un silencio pesado como una losa. Javier se quedó de pie, con el móvil en la mano, el pecho subiendo y bajando, el sudor perlando su nuca. Me miró, con una expresión que era a la vez un desafío y una súplica, como preguntando, ¿ya estás satisfecha? Me levanté y dije lentamente, no es suficiente. Javier pareció estallar. ¿Cómo que no es suficiente? La he llamado, se lo he dicho. ¿Qué más quieres? Le miré fijamente. Quiero que vayas a su casa. Que compruebes personalmente, con tus propios ojos, que borra todas las fotos, del álbum, de la papelera, de la nube, y quiero que escriba un documento de compromiso, firmado y con su huella dactilar. Javier me miró con los ojos desorbitados. ¿Estás loca? Hacerme hacer eso es humillarme. Me eché a reír, sin hacer mucho ruido. ¿Que te sientes humillado? En mi noche de bodas me dejaste sola para que todo el edificio se pasara fotos tuyas. ¿Eso no fue una humillación? Tú te preocupas por tu imagen. ¿Y la mía qué? Soy tu esposa legal. Tengo derecho a proteger mi honor. Isabel, que había salido de la cocina, se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer que me atreviera a hablar así. Intentó intervenir, pero esta vez no pudo sonar tan autoritaria, quizás porque ella también había escuchado a Valeria decir casado por obligación y conseguir el dinero. Esas palabras la habían dejado inquieta. Javier cambió de táctica. Suavizó el tono, su voz se volvió melosa. Sofía, cálmate. Somos marido y mujer, no hay por qué ponerse así. Ya te he dicho que lo solucionaré. Confía en mí, por favor. Le miré. Y cada palabra cayó como una gota de plomo. Confío en el papel y la tinta. Confío en los hechos.
Ya no confío en las promesas. Javier apretó los labios. Una sombra de furia cruzó su mirada. Sabía que yo acababa de mencionar la auditoría, a mi padre, los libros de contabilidad. No se atrevía a montar una escena por miedo a que yo escarbara más hondo. Respiró hondo, su voz sonó ronca. De acuerdo, iré. Si quieres venir, como quieras. Voy contigo, respondí de inmediato. Sin dudar, Javier me miró como si fuera una extraña. Probablemente. En su mente. Todavía veía a la Sofía de antes. La que cedía. La que se autoconvencía de que seguro que tiene una buena razón. Pero la Sofía de ahora era diferente. Ya no me autoconvencía. Solo me salvaba a mí misma. Se fue a cambiar de ropa. La puerta se cerró. Me quedé en medio del salón, sintiendo los latidos de mi corazón. No temblaba por miedo a Valeria. Temblaba porque sabía que, cuando entrara en ese apartamento, vería con mis propios ojos donde había estado mi noche de bodas. Y quizás, vería algo peor que una simple foto. Cogí mi bolso discretamente y metí dentro una pequeña libreta y un bolígrafo. No sabía por qué lo hacía, pero mi intuición me decía que todo debía quedar registrado, sellado como una verdad irrefutable. La gente solo niega las cosas cuando no hay pruebas. Cuando las hay empiezan a tener miedo. Javier salió, con una camisa limpia, el cuello abotonado como si quisiera ocultar su agitación. Dijo secamente: «Vamos». Abrí la puerta. La luz del pasillo me deslumbró. Salí primero. Javier me siguió. Isabel se quedó en casa, con el rostro pálido, moviendo los labios como si quisiera decir algo. Pero no le salieron las palabras. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, me miré en el espejo de acero. Vi mi reflejo, con los ojos brillantes y los labios apretados. Sabía que estaba entrando en una confrontación. Y también sabía que, si flaqueaba, lo perdería todo. Mientras el ascensor descendía, mi corazón se calmó de una forma extraña. Como si una parte de mí, la que había sido herida, hubiera muerto, dejando al resto lo suficientemente lúcida para luchar. El coche se detuvo frente a un edificio de apartamentos nuevo en el barrio de Malasaña. Era mediodía y el sol caía a plomo, calentando el asfalto. Sin embargo, dentro del coche, Javier estaba helado, con las manos aferradas al volante como si fuera un salvavidas. Yo miraba al frente, sin decir una palabra. Mi silencio no era por falta de cosas que decir, sino porque estaba concentrando todas mis fuerzas en mantener la calma. En ciertas confrontaciones, un solo instante de debilidad es suficiente para que el otro te arrastre al fondo con él. Javier apagó el motor y dudó antes de abrir la puerta. Salió primero y me miró de reojo. ¿Y si esperas en el coche? Valeria podría alterarse si te ve. Mune. Cerré la puerta del coche con un golpe seco. Mi voz sonó monótona, como si leyera un texto. Precisamente porque puede alterarse, tengo que subir. Necesito ser testigo, y necesito un documento firmado. Javier se mordió el labio. Sin más discusión, me guió hacia el portal. El conserje nos miró con curiosidad, pero asintió educadamente. Subimos en el ascensor hasta la 9ª planta. En el silencio del cubículo, el zumbido del motor parecía el latido acelerado de un corazón. Javier no paraba de tragar saliva. Yo permanecía erguida, con la mano en el asa del bolso, sintiéndome como si estuviera a punto de entrar en un juicio en el que yo misma era mi única abogada. La puerta del ascensor se abrió en la 9ª planta. El pasillo, limpio y frío, olía a cera. Javier se detuvo frente a la puerta 902. Levantó la mano para llamar al timbre, pero la retiró como si le diera una descarga. Unos segundos después, la puerta se entreabrió. Apareció Valeria, con los ojos hinchados y rojos, el pelo revuelto. Era evidente que había estado llorando. Al ver a Javier, se quedó paralizada. Y luego su mirada pasó por encima de su hombro y se clavó en mí. Se quedó rígida. ¿Tú qué haces aquí?», soltó, con una voz temblorosa y aguda. Di un paso adelante, sin prisa pero sin ceder terreno. Vengo a resolver esto de una vez por todas. Si quieres que todos los vecinos se enteren, podemos quedarnos aquí en el pasillo. Valeria se mordió el labio y miró a ambos lados, temerosa. Finalmente, se apartó y abrió la puerta. «Entrad». El apartamento no era grande, pero estaba decorado con esmero. El típico piso de una chica a la que le gusta aparentar. Cojines de pelo, velas aromáticas, una pequeña vinoteca y, en el centro, la misma mesa de café de la foto. Eché un vistazo rápido y sentí un escalofrío.
No por la habitación, sino porque me di cuenta de que mi noche de bodas había transcurrido allí, bajo esa misma luz cálida que la gente usa para ocultar la suciedad. Me senté en el sofá. Coloqué el bolso en mi regazo y miré fijamente a Valeria. Javier se quedó de pie a su lado, como un reo en el patíbulo. Hablé de forma concisa y clara. Primero, borras todas las fotos y publicaciones relacionadas con mi marido de todas tus redes. Segundo, reviso tu teléfono. Álbumes. Papelera. Copias en la nube y mensajes. Tercero, escribes un documento de compromiso, lo firmas y pones tu huella. Si no estás de acuerdo, llamaré a la policía y mis abogados se encargarán. Valeria me miró con los ojos desorbitados. ¿Con qué derecho vas a revisar mi móvil? Eso es mi privacidad, la miré, manteniendo la calma. Tu privacidad termina donde empieza la vulneración del honor de los demás. Publicaste una foto insinuando una relación con un hombre casado, convirtiéndome en el blanco de las burlas. Eso es un delito contra el honor y la propia imagen. Puedes elegir la vía fácil, que es colaborar, o la difícil, que es que intervengan las autoridades. Valeria se giró hacia Javier, con los ojos llorosos, esperando que la defendiera. Pero Javier evitó su mirada, clavando la vista en el suelo. En ese instante, vi cómo Valeria comprendía que la habían abandonado. Apretó los puños, con los labios temblando. ¿No vas a decir nada, Javier? Javier dijo con voz ronca. Valeria. Haz lo que te pide. No compliques más las cosas. Valeria soltó una risa amarga y sacó el móvil, lanzándolo sobre la mesa de café como si arrojara su última pizca de dignidad. De acuerdo. Borrar. Borro. Revisar. Revisa. Si lo que quieres es humillarme, adelante. No respondí a su provocación. Abrí sus redes sociales. Vi con mis propios ojos cómo desaparecía la publicación. Revisé el álbum, la papelera, la copia de seguridad. Le hice iniciar sesión en todos sus servicios de almacenamiento en la nube. Le di las instrucciones lentamente, con claridad, para que no hubiera lugar a olvidos o errores. Valeria obedecía mientras lloraba, ahogando sollozos. ¿Crees que haciendo esto vas a retenerle? Levanté la vista. No he venido a retenerle a él. He venido a recuperar mi honor. Esa frase la dejó sin palabras. Javier también se quedó inmóvil, como si le hubieran abofeteado. Cuando todo estuvo limpio, saqué la libreta y el bolígrafo de mi bolso. Arranqué una hoja y la puse sobre la mesa. Ahora escribe el compromiso. Valeria miró el papel, las lágrimas caían sobre él. ¿Qué compromiso? Le dicté los puntos cortos y concisos. Me comprometo a haber publicado contenido que ha afectado al honor de su familia. Me comprometo a haberlo borrado y a no volver a publicarlo. Me comprometo a no contactar ni encontrarme con Javier de nuevo. En caso de incumplimiento, asumiré las responsabilidades legales pertinentes. Valeria cogió el bolígrafo, su mano temblaba mientras escribía con una caligrafía torcida. Cuando terminó firmó Valeria, y tiró el bolígrafo como si arrojara por la borda una relación entera. Gritó, mirando a Javier. ¿Lo ves? Acabas de matarme. Javier apretó los puños y balbuceó. Valeria. Yo. Empujé el papel hacia una pequeña almohadilla de tinta que había preparado. La huella dactilar. Valeria miró la tinta como si fuera el símbolo de su humillación, pero finalmente presionó el dedo y dejó una marca roja en el papel. Esa huella era como un candado, cerrando todo lo que había manchado mi vida. Guardé el documento y mi bolso y me levanté. Antes de irme, dije una frase. Lo suficientemente alta para que Valeria la oyera, y para que Javier la recordara. Todo el mundo comete errores. Pero cuando tu error consiste en jugar con la felicidad de otros, tienes que pagar un precio. Salimos al pasillo. Detrás de nosotros, oí el llanto desconsolado de Valeria y el sonido de objetos rompiéndose. Javier caminaba a mi lado, con el rostro pálido y la camisa empapada de sudor por la espalda. Dentro del ascensor soltó, con la voz ahogada por la rabia. ¿Ya estás contenta? ¿Te sientes bien después de humillarla así? Miré mi reflejo en la puerta del ascensor que se cerraba. Mi voz fue gélida. Te equivocas. La única humillada aquí. Desde el principio. He sido yo. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. El ascensor llegó a la planta baja. Cuando las puertas se abrieron, la luz del sol entró deslumbrante. Salí primero, sin mirar atrás. Sabía que el asunto con Valeria era solo el principio. La verdadera tormenta estaba a mi lado, encarnada en el hombre al que llamaba mi marido. De vuelta a casa, Javier conducía en un silencio sepulcral.
Iba más despacio de lo normal, con las manos aferradas al volante, pero la mirada perdida. A veces miraba por el retrovisor, otras veces a la fila de coches, como si buscara una salida. Yo iba a su lado, con el cinturón puesto, recostada ligeramente en el asiento y los ojos cerrados. No dormía. Escuchaba. Escuchaba su silencio, un silencio espeso, cargado de miedo. El coche entró en el garaje de nuestro edificio. Justo al aparcar, sonó el móvil de Javier. Miró la pantalla, y su rostro cambió. Me hizo un gesto para que guardara silencio y contestó con una voz sumisa. Sí, señor. Lo entiendo. 3 días. Sí. Sí. Estoy en ello. Haré la transferencia. Colgó, suspiró, y se secó el sudor de una frente que, en realidad, estaba seca. Le miré, y dije una sola frase. Tu empresa tiene problemas de dinero. Javier se sobresaltó. Como si le hubiera pillado infraganti. Frunció el ceño, intentando aparentar normalidad. Es algo temporal. Por favor, no preguntes más. No insistí. A veces, preguntar demasiado es mostrar tus cartas. Me limité a abrir la puerta, bajar del coche y entrar en el ascensor. Javier me siguió, con los hombros tensos, como si estuviera a punto de derrumbarse. Al llegar a casa, Isabel estaba en el salón. Tenía los ojos fijos en la televisión, pero las orejas alerta. Al vernos entrar, preguntó apresuradamente: ¿Ya está solucionado? Solucionado, respondió Javier cortante. Isabel me miró a mí y luego a su hijo, como si quisiera preguntar más, pero Javier se fue directo al despacho y cerró la puerta de un portazo. Isabel se quedó un momento de pie, luego se giró hacia mí. Su voz era una mezcla de cautela y reproche. No te pases de la raya. Los hombres cometen errores. Ahora que ha aprendido la lección, es suficiente. La miré con calma. Ha aprendido la lección porque le he hablado de auditorías y de revisar los libros, no porque me quiera. Isabel se quedó sin palabras. No dije más. Salí al balcón a regar mis rosales. El movimiento rítmico me ayudó a mantener la mente fría. La brisa de la tarde, el olor a tierra húmeda y el perfume de las flores me despejaron más que cualquier café. Esa noche Javier llegó muy tarde. Había bebido y su ropa apestaba a tabaco. No le pregunté nada. Solo observé cómo tiraba la chaqueta sobre una silla, cómo escondía el móvil en el bolsillo como si ocultara un delito, y cómo me miraba, con una mezcla de miedo y resentimiento, como quien teme a un cuchillo, pero al mismo tiempo quiere arrebatarle el mango. A la mañana siguiente, me habló con una voz deliberadamente suave. Sofía, ayer me puse nervioso, pero tienes que entender que la empresa está en un aprieto. ¿Podrías ayudarme con algo de dinero? ¿Temporalmente? Dejé mi vaso de leche sobre la mesa y le pregunté: ¿Cuánto necesitas? Javier, como si viera un rayo de luz, se apresuró a decir: No mucho. Solo unos miles de euros para superar este bache. Te los devuelvo enseguida. Con intereses si quieres. Asentí, con una sonrisa tan fina como la niebla. De acuerdo. Pero con papeles. Si es un préstamo, quiero un contrato. Y quiero ver los números. El flujo de caja. El rostro de Javier se endureció. Somos marido y mujer. ¿Me vas a tratar como a un socio? Le miré directamente. Sí. A partir de ahora, esto es una colaboración financiera. Porque mi confianza en ti murió en la noche de bodas. Javier apretó los labios. No se atrevió a replicar porque necesitaba el dinero. Solo asintió a regañadientes. Al mediodía, Javier se fue a la empresa. Isabel se quedó en casa, paseando de un lado a otro como si tuviera alfileres en los zapatos. Me preguntó: ¿Cuánto piensas darle? No lo sé. Tengo que verlo claro. Yo también tengo que proteger lo mío. Isabel frunció el ceño al instante. ¿Proteger el qué? Eres su mujer. Su dinero es tu dinero. Si a él le va bien. A ti también. Sonreí levemente. Si le va bien. Sí. ¿Y si le va mal y nos arrastra a todos al abismo? ¿Quién se hará cargo? Isabel se quedó sin respuesta. Supe que empezaba a preocuparse, pero en su corazón todavía quería salvar las apariencias y que esa casa siguiera siendo de su hijo. Por la tarde, en la quietud de la casa, entré en el despacho. Sabía que Javier guardaba los documentos importantes en un cajón con llave, y que escondía la llave detrás de un libro grueso en la estantería. Lo había visto por casualidad cuando aún estábamos enamorados. Entonces, pensé que era una simple manía.
Ahora entendía que era una manía para ocultar cosas. No abrí el cajón de inmediato. Encendí primero el ordenador. La contraseña seguía siendo la fecha en que empezamos a salir. Una ironía amarga. Podía traicionarme, pero seguía usando esa fecha como clave, como si quisiera mantener una máscara de todavía me importas. La pantalla mostró una carpeta. F&Y. 2024. La abrí. Dentro había declaraciones de impuestos, contratos, documentos escaneados. Eché un vistazo, mi corazón latía con fuerza. Pero mis manos estaban firmes. Y entonces vi una carpeta oculta. Me quedé helada. Sentí que me faltaba el aire. V no era solo un nombre. Era una vida secreta. Hice clic. Pedía una contraseña. Probé su cumpleaños. El mío. El de Valeria. Que adiviné por lo que me había contado. Todos incorrectos. Finalmente, probé la fecha de nuestra boda. Se abrió. Solté una risa seca. El día de nuestra boda. El día que me abandonó. Que me convirtió en el hazmerreír. Usaba ese mismo día para proteger sus secretos con otra. Dentro de la carpeta V, había varios archivos PDF. Abrí el más reciente. Era un contrato de arras para la compra de un apartamento de lujo. La dirección estaba en La Moraleja. Más de 100 metros cuadrados. El precio. 850.000 euros. Y una línea que me dejó sin aliento. Primer pago. 150.000 euros. Ya abonado. Debajo, una nota a mano. Pago facilitado por Javier G. Fecha. 24 de diciembre de 2023. La Nochebuena pasada. Ese día me dijo que tenía una cena con un cliente importante. Me dejó en casa, prometiendo volver pronto. Le creí. Incluso le preparé un postre especial. Resulta que estaba entregando 150.000 euros a Valeria, para la entrada de su piso. Me dejé caer en la silla. Con un zumbido en los oídos. No por el dinero, sino por la frialdad del acto. ¿Cómo podía ser tan calculador? La casa donde vivíamos, en la que yo había invertido dinero para la reforma, él la pagaba a plazos, pero para Valeria, sacaba 150.000 euros de una sola vez. Seguí mirando. Había capturas de transferencias bancarias, de su cuenta personal a la de Valeria, cantidades de varios miles de euros. Concepto. Ayuda a gastos. Reforma. Adelanto. También había un aval bancario a nombre de su empresa. No lloré. Sentí náuseas. Como si hubiera tragado algo podrido. Y no pudiera vomitarlo. Saqué mi móvil y fotografié cada página importante. Rápido. Pero asegurándome de que cada número, cada fecha, cada sello fuera legible. Cuando terminé, borré el historial de acceso, cerré los archivos y apagué el ordenador. Me levanté y dejé todo como si nadie lo hubiera tocado. Esa noche, cuando Javier volvió, le miré y comprendí que la verdadera tormenta no era la infidelidad. Era el dinero, las propiedades, el agujero de deudas que estaba ocultando, y yo. Si no era inteligente, sería arrastrada con él. Esa noche, Javier llegó más tarde que de costumbre. El sonido de la llave en la cerradura, luego la puerta abriéndose, y una ráfaga de olor a alcohol y tabaco, que entró como una confesión silenciosa. Entró tambaleándose, con la camisa arrugada, la corbata floja, y los ojos inyectados en sangre por el cansancio y la preocupación. Isabel salió corriendo de su habitación, ayudándole mientras le reñía. «Dios mío, pareces un fantasma». «¿Qué has estado bebiendo?», Javier balbuceó. «He tenido trabajo». «Mamá, no digas nada». Yo estaba de pie junto a la mesa, terminando de fregar los platos, y le observé sin pestañear. Porque entendí que cuando un hombre está ahogado en deudas y culpa, o bien explota echando la culpa a otros, o se ablanda para suplicar. Y necesitaba saber qué opción elegiría esa noche. Isabel lo llevó a la habitación y lo tumbó en la cama. Apenas se acostó. Soltó un suspiro agotado, como alguien que acaba de escapar de una persecución. Isabel volvió a la cocina a preparar una infusión. La casa quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado y el barrido del segundero del reloj, como si alguien contara hacia atrás para un derrumbe. Entré en el dormitorio. La chaqueta de Javier estaba tirada sobre una silla, con el bolsillo exterior ligeramente abultado. Miré hacia la puerta de la cocina. Isabel estaba rebuscando. El sonido de una cuchara contra una taza rompió el silencio. Respiré hondo.
Mi mente estaba fría y clara como el cristal. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué su móvil. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Probé su fecha de nacimiento. La mía. Una combinación que usaba para sus tarjetas. Nada. Me detuve un momento. Un pensamiento amargo y retorcido cruzó mi mente. Quizás la contraseña también era la fecha de nuestra boda. El día que me usó como tapadera. Introduje la fecha. La pantalla se desbloqueó. Sentí un vuelco en el corazón. No de alegría, sino porque la verdad era demasiado evidente. En el mundo de Javier, el día de nuestra boda no era un juramento. Era una clave para ocultar secretos. Abrí la aplicación de mensajería. El chat con Valeria estaba el primero. Hice clic. Los mensajes antiguos habían sido borrados, pero los de los últimos días seguían ahí. Mensajes de Valeria, una lluvia de súplicas y amenazas. Javier, no me dejes, me lo prometiste. Como me vuelva loca. Le contaré a todo el mundo la clase de persona que eres. La respuesta de Javier. No montes un escándalo, dame tiempo. Valeria. Ya tienes mujer. Tienes miedo de ella, ¿verdad? Javier. No tengo miedo. Es que estoy hasta el cuello de problemas. El último mensaje me revolvió el estómago. Javier. Pórtate bien. Deja que me encargue de la de casa. En cuanto consiga el dinero y solucione esto, te cambio el coche. Deja de dar problemas. La de casa. Me llamaba como si fuera un mueble molesto. Y el dinero del que hablaba, sin duda, era el mío, o el que planeaba sacarme. Mantuve la calma. Abrí mi propia cámara y fotografié la pantalla, cada mensaje, cada línea sin omitir nada. Capturé la fecha, la hora, el nombre de usuario. No necesitaba palabras bonitas. Necesitaba pruebas. Pasé a la aplicación del banco. Por suerte, tenía activado el acceso al historial con una simple huella. Deslicé el dedo. Mi corazón ya no latía rápido, sino con la lentitud de un martillo. Había transferencias periódicas. El destinatario, una cuenta a nombre de V. López. Cantidades de 2, 5, hasta 10.000 euros. Concepto, reforma. Gastos, urgente. Había 2 nuevas de hacía una semana, sumando más de 15.000 euros. Luego abrí su correo electrónico. Había notificaciones de deudas, recordatorios de pago y el escaneo de un contrato de aval. Leí por encima, pero fue suficiente para entender que la empresa de Javier se hundía. Y cuando una empresa se hunde, los hombres como él suelen usar a sus esposas como salvavidas. Estaba concentrada cuando oí los pasos de Isabel saliendo de la cocina. Bloqueé la pantalla al instante. Volví a meter el móvil en el bolsillo y alisé la chaqueta como si nunca la hubiera tocado. Me aparté y fingí arropar a Javier. Isabel entró con la taza. Sofía, míralo. Los hombres de negocios son así. No tenses más la cuerda. Asentí levemente. Mi voz sonó tan dócil como siempre. Sí lo sé, pero dentro de mí. Una puerta se había cerrado de golpe. Sabía exactamente cuál era mi siguiente paso. A partir de ese momento, ya no era la esposa ingenua que esperaba una explicación. Era la que tenía los documentos, los números. La que entendía la ley. Esa noche, Javier durmió profundamente, gimiendo de vez en cuando como si tuviera pesadillas. Yo me senté al borde de la cama, observando su silueta bajo la luz de la lámpara de noche. Ya no sentía compasión. Solo veía a un hombre que estaba a punto de arrastrar a su familia al abismo, pero que aún tenía la desfachatez de pedirme confianza y ayuda. A la mañana siguiente, cuando Javier se despertó, se quejó de dolor de cabeza, con la boca seca y los ojos vidriosos. Le preparé un vaso de agua y se lo puse en la mesilla. Me miró, con una voz suave, como si nunca me hubiera gritado. Sofía, ¿has pensado en lo del dinero? Corrí una silla y me senté frente a él. Puse las manos sobre la mesa y dije lentamente, he decidido ayudarte. Pero quiero un contrato. Y quiero que me entregues todos los extractos bancarios, las declaraciones de impuestos, la lista de deudas y los contratos de los proyectos. Voy a pedirle a un experto que lo revise. Javier entrecerró los ojos. ¿A quién? Sonreí, tan tranquila como si hablara de contratar un seguro. A un abogado y a un auditor. Para saber si estoy invirtiendo mi dinero en salvar una empresa o en tapar un agujero negro. El rostro de Javier palideció. Somos marido y mujer, ¿por qué tanto formalismo? Le miré directamente a los ojos, sin esquivar su mirada, sin suavizarla.
Porque un marido y una mujer que usa el dinero común para mantener a otra persona también es algo bastante fuera de lo normal. Se hizo el silencio. Javier abrió la boca para replicar, pero se tragó sus palabras. Vi el miedo en sus ojos, y supe que había dado en el clavo. Al mediodía, salí con la excusa de haber quedado con una amiga. En realidad, cogí mi móvil. Abrí las fotos de las pruebas, y llamé a la persona que mi padre me había recomendado. Un abogado especializado en divorcios y disputas patrimoniales. Necesitaba asesoramiento inmediato. Necesitaba ir un paso por delante antes de que Javier tuviera tiempo de reaccionar y de ocultar más activos. Porque entendí que cuando un hombre está acorralado, no solo traiciona el amor. Puede traicionar la moral para luchar por cada céntimo. Salí de casa casi al mediodía, con una chaqueta ligera y una gorra, como una mujer cualquiera que va a encontrarse con una amiga. Javier apenas me miró y me dijo secamente: «Vayas donde vayas, vuelve pronto por la tarde, tenemos que hablar del dinero». «Vale», respondí, cerrando la puerta. Mientras el ascensor bajaba, sentí un alivio inmenso. Como si acabara de escapar de una jaula. Ya no quería explicaciones, no quería discutir, solo quería hacer lo correcto. De forma rápida, limpia y precisa. Cogí un taxi hasta un pequeño despacho de abogados en la tercera planta de un edificio céntrico. El cartel era sencillo: Morales Abogados. La persona que mi padre me recomendó, el señor Morales, era un experto en disputas patrimoniales y divorcios, especialmente en casos con indicios de ocultación de bienes. El abogado, de unos 40 y tantos años, llevaba unas gafas de montura fina y hablaba con una voz grave y clara. Me invitó a sentarme, me ofreció un vaso de agua y fue directo al grano. ¿Cuál es el asunto principal que le preocupa? No me anduve con rodeos. Resumí la historia. Noche de bodas. Mi marido se va con su ex. El escándalo público. Mis sospechas sobre transferencias de dinero. El apartamento de ella y las pruebas que había logrado fotografiar. No detallé cómo las obtuve. Solo dije que las había visto por casualidad en su ordenador y su móvil. El señor Morales escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando. Cuando le mostré las fotos del contrato del apartamento con la ayuda de 150.000 euros y los mensajes sobre conseguir dinero para cambiarle el coche, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró con seriedad. En este caso, hay dos vías que debe emprender de inmediato y en paralelo. Una es asegurar las pruebas, y la otra, proteger su patrimonio. Pregunté, con la voz firme a pesar de la sequedad de mi garganta. ¿Asegurar las pruebas? ¿Cómo? Las capturas de pantalla son un buen comienzo, pero pueden ser impugnadas. Debe guardar los originales en varios lugares seguros. Envíelos a su abogado, a su propio correo electrónico, a la nube, cualquier sitio que registre la fecha de creación. Si es posible, reúna los extractos de sus cuentas bancarias, de las cuentas conjuntas, las facturas de la reforma del piso, todo lo que demuestre su aportación económica y el flujo de dinero común. Asentí. Él continuó. Su voz me sacaba de un pozo de incertidumbre. La segunda vía es la protección patrimonial. Si su marido tiene deudas, es probable que intente hipotecar, vender o retirar fondos. Debe estar preparada para solicitar un embargo preventivo de bienes o, como mínimo, vigilar de cerca la escritura de la propiedad. Pregunté directamente. ¿Y si alega que sus deudas son deudas gananciales, de ambos? El abogado respondió al instante. Para que una deuda sea ganancial, debe demostrarse que se contrajo para atender las necesidades de la familia o con el consentimiento de ambos cónyuges. Las deudas que él haya contraído para avalar a terceros, transferir dinero a su amante o para fines ajenos a la familia sin su conocimiento, tienen base para ser consideradas deudas privativas suyas. Pero hay que demostrarlo. Las pruebas son vitales. Me quedé en silencio unos segundos. El dolor dentro de mí se había transformado en una lucidez fría. Pregunté de nuevo. ¿Qué debo hacer ahora para no alertarle? El señor Morales me miró y dijo lentamente. Lo que está haciendo es lo correcto. Finja que está dispuesta a ayudarle para que él se confíe. Puede ponerle una condición. Si quiere dinero, tiene que firmar un contrato de préstamo o un reconocimiento de deuda. Cuando entre en pánico, cometerá más errores. Pero bajo ningún concepto le transfiera grandes cantidades sin una garantía legal. Sonreí con amargura. No pienso tirar mi dinero a ese pozo. Pero usaré el cebo del dinero para sacar al pez gordo de su cueva. Al salir del despacho, me detuve en el pasillo y respiré hondo.
Fue entonces cuando me di cuenta de que me temblaban un poco las manos. No de miedo, sino porque la rabia contenida durante tanto tiempo se estaba convirtiendo en fuerza. Le envié un mensaje al señor Morales. Por favor, prepáreme un modelo de contrato de préstamo con cláusula de garantía. Respondió casi al instante. De acuerdo. Se lo envío esta tarde. Me detuve en una cafetería cerca de la oficina de Javier. No entré en la empresa. Llamé a su asistente Marcos. Un chico joven que había cenado con nosotros un par de veces y que siempre me llamaba doña Sofía con respeto. Le hablé con la voz suave de una esposa preocupada. Marcos. Una pregunta. Con total sinceridad. ¿La empresa va realmente mal? Javier me ha dicho que el banco está presionando mucho. Marcos guardó silencio un momento y luego respondió con evasivas. Bueno, la situación es complicada, doña Sofía. Pero no se preocupe demasiado. No le presioné. Solo suspiré. ¿Cómo no me voy a preocupar? Me da miedo que haga una locura, como hipotecar el piso. ¿Has oído algo sobre las escrituras de la casa? Hubo otro silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan largo que oí el silbido de la cafetera del local. Entonces, Marcos bajó la voz. Doña Sofía. No estoy seguro. Pero una vez vi al señor Javier con una carpeta que ponía expediente de hipoteca. Creo que era sobre el piso donde viven. Solo lo vi de pasada. Sentí un escalofrío en la espalda. Así que era cierto. Estaba preparándose para desangrar nuestro hogar. Mantuve la voz normal. Gracias, Marcos. No le digas a nadie que hemos hablado. Solo necesitaba saberlo para estar preparada. Por supuesto. Cuídese mucho, doña Sofía. Colgué y miré a la calle. Los coches pasaban. La gente reía. Solo yo sabía que en aquella casa había empezado una guerra. Y ya no era una cuestión de amor o desamor. Era una cuestión de supervivencia. Volví a casa por la tarde. Javier estaba en el salón, con cara de impaciencia. Al verme, se levantó de un salto. ¿Dónde has estado tanto tiempo? ¿Podemos hablar ya del dinero? Dejé el bolso y, con la misma calma con la que había salido, le dije. De acuerdo. Pero primero, quiero saber cuánto necesitas. ¿Y qué me ofreces como garantía? Javier frunció el ceño. ¿Garantía? Soy tu marido. Le miré directamente a los ojos y pronuncié cada palabra con claridad. Mi marido me abandonó en nuestra noche de bodas. Mi marido transfirió miles de euros a otra mujer. Así que si vamos a hablar de dinero, hablaremos con papeles. Se puso pálido. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Luego cambió de tono, ablandándolo. Sofía, no te pongas así. De verdad que estoy en un aprieto. Asentí. Entiendo que estés en un aprieto. Por eso mismo. Más claridad. Ah, por cierto. Me ha llamado mi tía. Su hijo necesita 3.000 euros para la entrada de un coche. Pensaba prestárselos de mis ahorros. ¿Qué te parece? Lancé una cifra pequeña a propósito. Para ver su reacción. Javier frunció el ceño al instante. Sus ojos brillaron. ¿Prestar dinero ahora? Deja ese dinero donde está para lo importante. Los asuntos de la familia ya se verán. Una sola frase fue suficiente para verlo claro. No le importaban los 3.000 euros de mi primo. Le importaba que ese era mi dinero. El dinero al que él ya le había echado el ojo para tapar sus deudas y mantener a Valeria. Sonreí levemente, con una voz suave como el agua. Bueno, solo te preguntaba tu opinión. Pero para lo de la empresa, necesito un contrato. Mañana he quedado con mi abogado para que lo redacte. Javier se quedó petrificado. El pánico se reflejó en sus ojos como el barro en un estanque. En ese mismo instante, supe que había perdido el control sobre mí para siempre. Estaba de pie. Pero era como si acabara de oír el sonido de los grilletes cerrándose a su espalda. A la mañana siguiente, Javier se fue de casa muy temprano. Dijo que iba a la oficina a organizar unos papeles, pero yo sabía que iba a buscar dinero. A suplicar. A intentar tapar un agujero antes de que reventara. Isabel, por su parte, pasó toda la mañana murmurando en la cocina, lanzándome miradas de reojo, entre la sospecha y la curiosidad. Intentaba descifrar si yo seguía siendo la esposa dócil o me había convertido en una amenaza. Yo actué como siempre. Preparé café. Regué mis rosales. Limpié la mesa. Doblé la ropa. Fuera. El sol era abrasador. Pero dentro, el aire frío del climatizador se mezclaba con la frialdad de nuestros corazones, creando un tipo de frío que no se mide con termómetros. Al mediodía, el abogado Morales me envió el borrador del contrato de préstamo. Incluía cláusulas claras.
cantidad, plazo, intereses, bienes en garantía, consecuencias del incumplimiento y el derecho a solicitar el embargo de bienes. Leí cada línea, sin saltarme una sola palabra. Nunca me habían gustado los papeles, pero en un matrimonio que se había convertido en un campo de batalla, los papeles eran mi armadura. Por la tarde, volvió Javier. Su rostro estaba demacrado. Su voz era ronca y sus pasos pesados, como si arrastrara una roca. Apenas entró por la puerta preguntó: «Sofía, ¿cuánto puedes conseguir?» Dejé un vaso de agua sobre la mesa y me senté frente a él. «¿Cuánto necesitas?». Dudó un momento. Como si tragara saliva. 50.000. Solo para aguantar un par de días. Te juro que te los devuelvo. Le miré a los ojos. Esa cifra ya no era para ayudar a un marido. Era para desangrarme. Pregunté con voz neutra. ¿50.000 para qué? ¿Para pagar al banco? ¿O para pagar a otra persona? Javier se irritó. ¿A qué vienen tantas preguntas? Lo único que necesitas saber es que si no consigo ese dinero, la empresa se hunde. Y si la empresa se hunde, esta casa también. Asentí levemente, como si estuviera de acuerdo. Luego abrí el cajón de la mesa de centro y saqué una pila de folios que ya tenía impresos. Aquí tienes. El contrato de préstamo. Fírmalo. Javier parpadeó, mirando los papeles como si fueran un obstáculo insalvable. Los cogió. Pasó un par de páginas y, antes de terminar de leer, su rostro cambió. Se detuvo en la sección de bienes en garantía, donde se especificaba claramente una parte del valor del apartamento o acciones de la empresa, junto con el compromiso de no hipotecarlo a terceros durante la vigencia del préstamo. Golpeó los papeles contra la mesa. «Sofía, ¿estás loca? ¿Me haces firmar esto a mí, tu marido?» No me inmuté. Me senté más erguida, mi voz un grado más fría. ¿Y un marido que transfiere miles de euros a otra mujer qué? ¿Un marido que planea hipotecar la casa a mis espaldas qué? Javier se quedó sin habla. Sus ojos se abrieron como platos, como si le hubiera abofeteado. ¿Quién te ha dicho que pensaba hipotecarla? Esbocé una media sonrisa. Marcos me lo dijo. Y ahora mismo, confío más en Marcos que en ti. Javier se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro, como una fiera enjaulada. Isabel, al oír el ruido, salió corriendo de su habitación. Alarmada. ¿Qué pasa? ¿Otra vez discutiendo? Javier se giró hacia ella, buscando una aliada. Mamá, mira esto. Quiere prestarme dinero, pero me obliga a poner la casa como garantía. Isabel me miró con los ojos desorbitados. Sofía, ¿qué estás haciendo? Amenazándose entre marido y mujer con papeles. ¿No te da vergüenza? La miré a ella, y luego a Javier. Dije lentamente, cada palabra golpeando la mesa como un martillo. Vergüenza es que en la noche de bodas tu marido te deje sola para irse con su ex y que todo el edificio lo comente. Vergüenza es que el dinero de casa se use para mantener a otra. Vergüenza es que me usen como tapadera. Isabel abrió la boca para replicar. Pero Javier gritó. Basta ya. Eso ya pasó. Me he que haré ir. Una risa seca. ¿Qué ya pasó? ¿Cómo? Puedes borrar las fotos. Puedes borrar los comentarios de la gente. ¿O es que pensabas borrarme a mí también, dejándome sin un céntimo y abandonada? Javier se abalanzó hacia mí, extendiendo la mano como para arrebatarme el móvil que sostenía. Su movimiento fue tan rápido y brusco que sentí un escalofrío. Pero yo estaba preparada. Retrocedí un paso. Escondí la mano a mi espalda y mi voz cortó el aire como un cuchillo. No me toques. Ya le he enviado las pruebas a mi abogado. Aunque me quites el móvil, es inútil. Se detuvo en seco, con la mano suspendida en el aire. Su rostro pasó del rojo al blanco. La ira se transformó en pánico. Retrocedió hacia el sofá, y se dejó caer como si le hubieran quitado los huesos. Isabel miró a su hijo y luego a mí. Con la voz temblorosa. ¿Qué pruebas? ¿De qué estás hablando? Ya no tenía motivos para ocultarlo. Ocultarlo solo me debilitaba. Y necesitaba que Isabel entendiera que esto no era un simple desliz de hombres, sino el riesgo de perderlo todo. Saqué mi móvil, abrí la galería de fotos y se las mostré, una por una. Los mensajes con Valeria. La frase consigo el dinero y te cambio el coche. Los extractos bancarios con transferencias de miles de euros. El contrato del apartamento con la ayuda de 150.000 euros a Valeria, fechado durante nuestro matrimonio. Las notificaciones de deuda del banco. El aval. Mi voz era monótona.
Pero cada palabra era un clavo. Javier no solo me ha sido infiel. Ha usado nuestro dinero para mantener a otra mujer. Está endeudado. Y estaba planeando hipotecar nuestra casa para tapar sus agujeros. Isabel se quedó petrificada. Su rostro estaba pálido. Sus manos se aferraban al borde del sofá como si temiera caerse. Miró a Javier, con los ojos enrojecidos. Javier. ¿Es verdad lo que dice? Javier agachó la cabeza. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Su silencio fue la respuesta más cruel. Isabel rompió a llorar. Dios mío, ¿qué has hecho, Javier? ¿De dónde sacaste tanto dinero para dárselo a esa mujer? Esta casa. Si perdemos esta casa, ¿qué será de mí? Javier se cubrió la cara con las manos. Su voz sonó ahogada. Mamá. Estaba desesperado. Pensé que podría solucionarlo. Observé la escena, sin sentir satisfacción. Cansancio porque la verdad tuvo que explotar de una forma tan brutal para que alguien me creyera. Dejé el móvil sobre la mesa y les miré. Voy a pedir el divorcio. Y voy a solicitar la protección de los bienes. No voy a permitir que nadie use esta casa para pagar los errores de Javier. Javier levantó la cabeza, con los ojos rojos, su voz era una súplica. Sofía, no hay otra manera. Dejaré a Valeria, te lo devolveré todo, lo juro. Le miré. Con una calma gélida, que la dejes o no ya no es asunto mío. A partir de ahora, entre nosotros solo hablará la ley. Me fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Fuera, oí los sollozos de Isabel, la respiración agitada de Javier y sus voces llamándome. Como náufragos desorientados. Mientras yo me senté. Abrí un nuevo mensaje para el abogado Morales y escribí una sola frase. Por favor, inicie los trámites para presentar la demanda y la solicitud de protección de bienes. Esa noche apenas dormí. No porque todavía sintiera algo por Javier, sino porque podía oír claramente cómo se derrumbaba, pieza por pieza, una vida que había creído mía. Fuera de mi habitación, los sollozos de Isabel se oían de vez en cuando, seguidos de un silencio abrupto, como si se tragara el miedo a perder la casa. Javier, por su parte, caminaba de un lado a otro. A veces se detenía frente a mi puerta. Suspiraba profundamente como si quisiera decir algo. Y luego se alejaba. Apoyada en la pared, con una mano en el pecho, sentía los latidos regulares de mi corazón, pero por dentro reinaba una lucidez fría. Sabía que si flaqueaba en ese momento, me convertiría en el salvavidas que usarían para salir a flote, solo para volver a hundirme una vez que estuvieran a salvo. Me levanté temprano. Salí de la habitación sin mirar a nadie. Cogí mis documentos personales y los guardé en el bolso. Me vestí con ropa sencilla y ordenada. Isabel estaba sentada en el sofá, inmóvil, con los ojos hinchados. Ao ver-me se levantó de un salto. Sofía. ¿A dónde vas? A ver a mi abogado, respondí suavemente. Isabel, temblando, se apoyó en la mesa. ¿De verdad? ¿De verdad lo vas a hacer? ¿Vas a llevar esto hasta el final? La miré. Mi voz ya no era dura como el día anterior. Pero sí clara. Si no lo llevo yo hasta el final, otros lo harán con mi vida. La casa, el dinero, el honor. Lo perderé todo. Isabel iba a decir algo más, pero Javier salió de su habitación, con el rostro desencajado y los ojos rojos. Me miró, con la voz ronca. Sofía, ¿podemos hablarlo como personas civilizadas? No metas a los abogados. Ajusté la correa de mi bolso. Tuviste la oportunidad de hablar como una persona civilizada desde la noche de bodas. Elegiste el silencio. Ahora es tarde. Salí sin esperar respuesta. Tenía miedo de quedarme, de escuchar otra palabra suave y sentir que mi determinación flaqueaba. El despacho del señor Morales estaba en un edificio céntrico. Me recibió en una sala de reuniones con vistas a la ciudad. Le expuse todo en orden, entregándole las fotos de los mensajes, los extractos, los contratos y los avales. El abogado leyó todo durante un buen rato, frunciendo el ceño cada vez más. Dejó los papeles sobre la mesa y dijo de forma concisa: está haciendo lo correcto. Con estos elementos, podemos solicitar al juzgado una medida cautelar urgente para impedir la enajenación de bienes y, al mismo tiempo, requerir a su marido que declare su patrimonio y justifique las transferencias de dinero. ¿Y si dice que son deudas gananciales? Las deudas gananciales deben justificarse para el sostenimiento familiar o con su consentimiento. Las transferencias a terceros para comprar pisos, coches o ayudas personales son muy difíciles de justificar como deuda común.
Esa frase fue como un cerrojo. Asentí. El abogado encendió su ordenador y empezó a redactar una notificación y un burofax. Me explicó cada punto. Requerimiento para detener cualquier transacción sobre el piso. Prohibición de transferir acciones de la empresa. Solicitud de extractos bancarios y expedientes de deuda, y un compromiso de no acoso. Cuando el papel salió de la impresora, todavía caliente, lo sostuve con una extraña calma. Ya no era la novia sola en su noche de bodas. Tenía en mis manos un arma legal. Volví a casa al mediodía. Al entrar, vi a Javier esperando en el salón, con una taza de café frío delante. Isabel estaba sentada más lejos, evitando mi mirada. El ambiente era tan denso que parecía que fuera a estallar. Puse el sobre la mesa. Es una comunicación de mi abogado. Léela. Javier la cogió, la abrió, y tras leer unas pocas líneas, le empezó a temblar la mano. ¿De verdad has llegado a esto? He llegado a donde era necesario. Javier arrugó el borde del papel. Su voz sonó tensa. Sofía, ¿quieres hundirme? La empresa está en crisis. Si haces esto, los bancos me ahogarán y los socios huirán. Le miré directamente. No te hundes por mi culpa. Te hundes porque has usado mal el dinero. Has vivido mal. Y has pensado que otros pagarían las consecuencias por ti. Isabel llorando intervino. Sofía. Por favor. Cálmate. Ha cometido un error. Déjale que lo arregle. Si haces esto, todo el mundo se enterará. Se reirán de nosotros, del honor de la familia. Me giré hacia ella y dije lentamente. El honor de nuestra familia ya fue objeto de burla desde la noche de bodas. No me queda nada que perder. Excepto mi dinero y mi futuro. Solo voy a proteger lo que todavía puedo. Javier golpeó la mesa. Y al instante bajó la voz. Como si temiera que los vecinos le oyeran. De acuerdo. ¿Quieres hablar? Hablemos. ¿Qué quieres? Corrí una silla y me senté frente a él. Tan tranquila como si estuviera en una negociación. Primero. No tocarás la escritura de la casa. Ni hipotecas ni ventas. Segundo. Declararás todas tus deudas. Tercero. Te comprometerás a devolver todo el dinero que transferiste a Valeria. Cuarto. Si no lo haces, presento la demanda de divorcio mañana mismo y pido el embargo preventivo. Javier sonrió con amargura, pero sus ojos delataban el pánico. Ese dinero. Valeria ya se lo ha gastado. ¿De dónde lo va a sacar? Ese es tu problema. Tú se lo diste. Tú se lo reclamas. Si no puedes, se descontará de tu parte de los bienes. Javier se levantó de un salto. No seas tan cruel. Me tratas como a un criminal. Me levanté también. Mi voz no era alta, pero sí afilada. No necesito convertirte en un criminal. Ya lo has hecho tú solo. Javier me miró fijamente, como si me viera por primera vez. Iba a replicar, pero su móvil sonó. Miró la pantalla. Se puso pálido y se metió en el despacho a toda prisa. Le oí decir entre dientes. Sí, señor. Deme 2 días más. Estoy en ello. Me giré hacia Isabel. Estaba sentada en silencio, retorciéndose las manos. Por primera vez, en sus ojos no había reproche, sino un miedo puro. Le dije más suavemente. Mamá, ahora lo entiende. Si sigue encubriéndole, perderá la casa. Isabel no respondió. Solo lloró. Y supe que, a partir de ese momento, la verdadera negociación acababa de empezar. Javier ya no usaría el afecto para atarme. Usaría las deudas, el miedo, cualquier cosa. Pero yo también estaba lista. Esa noche, la casa se sumió en un silencio pesado como una roca. Yo estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta. La luz de la lámpara de noche dibujaba una fina línea amarilla en el suelo. Fuera. Oía a Javier caminar de un lado a otro. El roce de sus zapatillas. Sus suspiros contenidos. No salí. Sabía que si lo hacía, intentarían atraerme de nuevo con palabras suaves. Y no quería poner a prueba mi resistencia. Cerca de las 11 alguien llamó a mi puerta. Unos golpes suaves, vacilantes, como los de alguien que no está seguro de si debe cruzar una frontera. Abrí. Era Isabel. Llevaba el pelo recogido, su rostro estaba agotado, y sus ojos, aunque rojos, ya no me miraban con dureza. Sostenía un fajo de papeles. Sofía, ¿puedo hablar contigo? Le abrí paso. Se sentó y dejó los papeles sobre la mesa, entrelazando las manos. Por primera vez, no adoptaba una postura de superioridad.
Su postura era de súplica. Sé que estás enfadada. Y tienes tus razones. Hablaba despacio, sopesando cada palabra. Pero piénsalo bien. Javier se ha equivocado. Pero si tensas demasiado la cuerda y su empresa se hunde, no sé de qué vamos a vivir. La miré en silencio, dejando que terminara. Ella bajó la voz. He hablado con él. Admite que tiene muchas deudas. Pero ha prometido cortar toda relación con esa chica. Valeria. Dice que si le ayudas a superar esto, te lo devolverá todo y empezaréis de nuevo. Solté una risa suave. No de burla, sino de agotamiento. Mamá, si fuera solo un problema de amor, podría considerarlo. Pero esto es un problema de dinero, de propiedades. Un problema legal. No se puede empezar de nuevo sobre unos cimientos podridos. Isabel empujó los papeles hacia mí. Es un compromiso que le he hecho escribir. Se compromete a no contactar más con Valeria, a pagar sus deudas y a no tocar la casa. Abrí los papeles. La letra de Javier era irregular, apresurada. El compromiso era largo. Pero le faltaba lo más importante. Una vinculación legal. Dejé los papeles sobre la mesa. ¿Sabe una cosa? Un compromiso no vale nada si no hay consecuencias. Cuando uno necesita dinero, está dispuesto a romper cualquier papel. Isabel suspiró, encogiéndose de hombros. Entonces, ¿qué quieres? La miré directamente a los ojos y le expuse mis condiciones, como si trazara una línea en el suelo. Solo lo diré una vez. Opción 1. Javier acepta que mi abogado intervenga. Declara todas sus deudas. Se congelan los bienes gananciales y se venden o recuperan los fondos transferidos a terceros para pagar las deudas. Opción 2. Presento la demanda de divorcio mañana mismo y pido el embargo de bienes. No hay una tercera opción. Isabel se quedó en silencio. Después de un largo rato, asintió, con la voz rota. Entiendo. Se levantó y salió. Cerré la puerta y me senté en la cama, llevándome una mano a la frente. No sentía que hubiera ganado. Solo sentía que acababa de colocar una presa de hormigón para detener un torrente. Podía aguantar o podía romperse. Pero al menos, no había dejado que la corriente me arrastrara. A la mañana siguiente, Javier me llamó al salón por iniciativa propia. Parecía otra persona. Más delgado. Con ojeras. La voz baja. Sobre la mesa había una gruesa carpeta. He reunido los papeles. Las deudas con el banco, con los proveedores, los avales. Todo está aquí. Me senté. Abrí la carpeta y empecé a pasar las páginas. Las cifras aparecían, frías e implacables. No mostré ninguna emoción. Solo tomé notas. ¿Y los 150.000 euros de Valeria? Javier agachó la cabeza. He hablado con ella. No tiene todo el dinero, pero acepta devolverlo a plazos. Firmaré un reconocimiento de deuda a tu favor. No necesito promesas, necesito documentos y un calendario de pagos. Asintió. Agotado. De acuerdo. Esa tarde, el abogado Morales vino a casa. Isabel se quedó en la cocina, sin intervenir. Javier firmó cada página con la mano temblorosa. Se redactó el acuerdo de congelación de bienes, el compromiso de devolución, el acuerdo temporal de separación de obligaciones. Todo transcurrió en silencio, sin discusiones, solo con el sonido del bolígrafo sobre el papel. Cuando el abogado se fue, la tensión en la casa pareció disminuir. Pero yo sabía que era solo una tregua, no una reconciliación. Por la noche, Javier se plantó delante de mí. He hecho todo lo que me has pedido. ¿Te quedarás? Le miré, sin esquivar su mirada. Me quedo para gestionar las consecuencias de nuestros actos. No para reanudar nuestro matrimonio. Se quedó atónito. ¿Entonces qué somos? Somos dos personas resolviendo un contrato fallido, respondí lenta y claramente. Agachó la cabeza. Yo me fui a mi habitación. Sabía que la línea estaba trazada. A partir de ahora, cualquier paso tendría que darse sobre esa línea. Si alguien la cruzaba, no dudaría más. Tras firmar los acuerdos, la casa pareció calmarse. Pero era solo una fachada. Bajo la superficie, podía oír el chirrido metálico de las conspiraciones que se negaban a morir. Javier empezó a llegar a casa a su hora, a hablar en voz baja, a moverse con sigilo, como si temiera molestarme. Creía que con cambiar el tono podría cambiar su destino. Yo no reaccionaba. Seguía cocinando, limpiando y saludando a Isabel con normalidad. Mi normalidad les inquietaba, porque no sabían qué estaba pensando. El abogado Morales me escribió. La tercera parte desea negociar. Dice que pagará a plazos, pero quiere una reunión presencial para acordar el calendario.
Leí el mensaje y sentí como si me hubiera tragado una piedra. Sabía que si no iba, Valeria seguiría haciéndose la víctima, alargando los plazos, enredando las cosas para que Javier tuviera una excusa para renegociar conmigo. Respondí al instante. Acepto. Esa tarde, elegí una cafetería tranquila con un reservado. Fui sola. No quería que pensaran que dependía de nadie. Llegué 10 minutos antes, me senté erguida, y coloqué mi móvil y una carpeta sobre la mesa. Miré por la ventana. La ciudad bullía como siempre, como si a nadie le importara que un matrimonio se estuviera despiezando sobre una mesa. Valeria llegó tarde. Entró con unas gafas de sol enormes, los labios pintados de rojo y un perfume dulzón y penetrante. Al verme, se detuvo un instante, y luego se sentó frente a mí, fingiendo calma. Hola, Sofía, dijo, con una voz suave intentando sonar amigable. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto. No respondí a su saludo. Abrí la carpeta y saqué las copias de las transferencias, del contrato de arras y del reconocimiento de deuda que Javier había firmado. Las coloqué sobre la mesa, una por una. No he venido a escuchar lo que no querías. He venido a escuchar tu plan para devolver el dinero. Valeria apretó los labios. Sus ojos se movían rápidamente. Yo no tengo todo ese dinero. A mí también me engañó. Javier me dijo que se iba a divorciar, que vuestro matrimonio era una farsa. Y le creí. La miré directamente. Mi voz no era alta, pero sí fría. Que le creyeras o no fue tu elección. Pero el dinero es un hecho. Recibiste dinero durante mi matrimonio legal. Ese dinero forma parte de los bienes gananciales. Y tienes que devolverlo. Valeria soltó una risa. Una mezcla de dulzura y acidez. Hablas como una abogada. Pero sabes que los juicios son un lío. Si montas un escándalo, la gente hablará aún más. ¿Qué ganas tú con eso? Mientras hablaba, se inclinó hacia adelante, como si quisiera recordarme lo que ella creía que era mi punto débil. El honor. Me pregunté qué más creían que podía temer si en mi noche de bodas ya me habían arrojado a los leones. Ya no me da miedo que hablen. Me da miedo perder lo que tiene valor. Y ahora mismo, lo que tiene valor son mis derechos. Valeria guardó silencio un momento y luego bajó la voz, como si pasara a negociar. Puedo ir devolviéndolo poco a poco. Unos 500 euros al mes. No me presiones tanto. Cogí un folio en blanco, escribí una cifra y levanté la vista. ¿500 euros al mes? ¿Hasta cuándo? ¿Durante 30 años? Mientras tanto, puedes vender el piso, desaparecer. Ya no juego a confiar. Valeria palideció. ¿Entonces qué quieres? Expuse mis condiciones, tan claras como si leyera un contrato. Primero, firmas un reconocimiento de deuda ante notario. Segundo, entregas los extractos de la cuenta donde recibiste el dinero para determinar la cantidad total. Tercero, como muestra de buena fe, haces un pago inicial hoy mismo. Mínimo, 20.000 euros. Cuarto, el resto, en un plazo no superior a 12 meses. Si incumples, te demandamos y pedimos el embargo de tus bienes. Valeria me miró con los ojos desorbitados. ¿20.000 euros ahora? ¿De dónde los saco? Mi expresión no cambió. Ese es tu problema. Puedes pedir un préstamo, vender algo, pedir ayuda. Recibiste el dinero muy fácilmente. Para devolverlo, no digas que no puedes. Apretó las manos, su voz sonó amarga. Eres increíble. Ya has ganado. Javier está hundido. ¿Ahora quieres hundirme a mí también? Miré a Valeria, y por un instante, no solo vi a la tercera en discordia. Vi un reflejo de la avaricia y la arrogancia de Javier. Pero la compasión no podía sustituir a la justicia. Nadie te está hundiendo. Tú elegiste tener una relación con un hombre casado. Tú elegiste publicar esa foto. Tú elegiste convertirme en el hazmerreír. Esto es solo pagar las consecuencias. Valeria se quedó sin palabras. Agachó la cabeza y empezó a escribir mensajes en su móvil. Un rato después, levantó la vista. Su voz era un susurro. De acuerdo. ¿Puedo transferirte 10.000 ahora mismo? Asentí levemente. 10.000 es un comienzo. Pero el acuerdo se firma hoy. Valeria se mordió el labio y finalmente asintió. Le entregué el modelo de acuerdo que llevaba preparado, con cada punto detallado. Cantidad, plazos, penalizaciones. Lo firmó con la mano temblorosa. En cuanto terminó, sentí que un nudo en mi interior se aflojaba un poco. Solo un poco. Porque el dinero no lo era todo. La herida no estaba en las cifras. Salí de la cafetería. El cielo empezaba a oscurecer.
El móvil vibró. Era Javier. No quería contestar, pero sabía que si no lo hacía, encontraría otra forma de interferir. ¿Has visto a Valeria? Su voz era apresurada. ¿Qué te ha dicho? ¿Va a pagar? Ha firmado un acuerdo. Ha transferido 10.000 euros y pagará el resto en 12 meses, respondí, cortante. Hubo un silencio al otro lado, y luego Javier suspiró aliviado. Bueno, ¿ves? Todo se puede solucionar. Vamos a calmarnos. No lleguemos al divorcio. Solté una risa casi inaudible. Todavía no lo entendía. O lo entendía, pero fingía no hacerlo. Javier, esto es solo dinero. La confianza está muerta. No intentes comprar mi vida con 10.000 euros. Él gruñó. ¿Y no piensas en mi madre? Es mayor. En esta casa también vives tú. Me detuve en la acera, viendo pasar los coches como un río. He pensado en tu madre al hacer todo esto legalmente para proteger la casa. Para evitar que la hipotecaras. Pero no voy a pensar por ti toda mi vida. Si vuelves a usar a tu madre para atarme, iré directamente al juzgado. Javier se quedó en silencio. Y supe que cuando las súplicas no funcionaban, pasaría a otra táctica. La culpa. Las amenazas. El victimismo. Ya no tenía miedo. Había visto su verdadera naturaleza en la noche de bodas. Colgué. Respiré hondo. La noche caía. Pero dentro de mí se encendía una determinación clara. Iba a terminar esto de la forma correcta. Limpiamente. Y no dejaría que nadie me robara el resto de mi vida. Apenas llegué a casa, vi a Isabel sentada en el salón. Tenía la espalda recta, pero se retorcía las manos. Sobre la mesa, una tetera fría. Me miró como si fuera una extraña. Con una mezcla de miedo, curiosidad y algo parecido al arrepentimiento. Supe que Javier le había contado lo de Valeria, y supe que, cuando su hijo ya no podía atraerme con dulzura, lo intentarían con el vínculo familiar. Ya has vuelto, dijo, con voz forzadamente suave. Asentí y dejé el bolso, sin prisas. Ella acercó una silla, bajando la voz. Javier me ha dicho que has visto a esa chica. ¿Ha aceptado pagar? Sí, respondí escuetamente. Ha firmado un acuerdo para devolverlo a plazos. Isabel suspiró aliviada, pero enseguida me miró fijamente. Entonces, ¿puedes perdonar a Javier? Ya sabes. Los hombres a veces cometen errores. No hagas esto más grande. Si le demandan, si le embargan, tú también lo pasarás mal. La miré directamente. Esta vez, no sentí rabia. Solo tristeza. Tristeza porque para Isabel pasarlo mal significaba perder patrimonio. No perder la confianza. No le perdono, dije lentamente. Solo estoy limpiando las consecuencias de acuerdo a la ley. Isabel se quedó helada, sus labios temblaron. ¿De verdad vas a presentar la demanda? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Entró Javier, con el rostro sombrío, la camisa arrugada. Su mirada ya no fingía amabilidad. Era la mirada de alguien acorralado. Has ido a verla sin decirme nada, lanzó, como si tirara una piedra. Mantuve la calma. Estoy gestionando la devolución de un dinero que me pertenece. Lo sabes. Él soltó una risa sarcástica. Eres increíble. Actúas como si fueras un juez. Isabel intervino, asustada. Javier, habla más bajo. Pero Javier no la escuchó. Se dejó caer en una silla, con los ojos rojos. ¿Qué más quieres, Sofía? El dinero lo va a devolver. Los papeles están firmados. ¿Aún así quieres el divorcio? ¿Quieres destrozar esta familia para sentirte satisfecha? Le miré y me di cuenta de que, para él, todo se reducía a un cálculo de beneficios. Mientras no perdiera dinero, todo estaba bien. Mi honor, mi confianza, mi autoestima, eran daños colaterales. Has acertado a medias, respondí. El dinero es solo una parte. El hecho de que usaras nuestro patrimonio para mantener a otra, que planearas hipotecar la casa, que me engañaras en mi noche de bodas, eso no tiene solución. Javier se levantó de un salto. Su voz sonó tensa. No hables como si tú fueras una santa. Entraste en mi ordenador a escondidas, fotografiaste mis documentos, revisaste mi móvil. Eso es un delito. Sonreí con amargura. Era su último recurso. Convertirme en la culpable para librarse él. Yo recopilé pruebas para defender mis derechos legales. Tú, en cambio, usaste los bienes gananciales para otros fines y planeaste hipotecar la casa sin mi consentimiento. Si quieres hablar de legalidad, estoy preparada.
Javier se quedó paralizado un instante y de repente cambió de tono, volviéndose agresivo. Pues muy bien. Te lo digo claro. Mis deudas son deudas comunes. Aunque te divorcies, no te librarás. ¿Crees que tu abogado es tan listo? Te hundiré conmigo. Isabel se levantó, horrorizada. Dios mío, Javier, ¿qué dices? Me acerqué a la mesa, cogí mi móvil. Activé el altavoz y llamé al abogado Morales. Delante de ellos. El tono de llamada resonó como martillazos. Javier me miraba, parpadeando. Isabel se llevó una mano al pecho. El abogado contestó. Dígame, Sofía. Hablé claro, lo suficientemente alto para que lo oyeran. Señor Morales. Una consulta rápida. En el caso de que un cónyuge avale a terceros o transfiera bienes gananciales a otra persona sin el consentimiento del otro, ¿esa deuda se considera automáticamente ganancial? La respuesta del abogado fue concisa y firme. En absoluto. Para que sea ganancial, debe demostrarse que se destinó al sostenimiento de la familia o a la actividad empresarial común, y que el otro cónyuge lo sabía y consintió. Sin eso, existen fundamentos sólidos para considerarla una deuda privativa. Miré a Javier. ¿Lo has oído? Javier palideció. Abrió la boca para hablar, pero se ahogó en sus palabras. Se giró hacia su madre, buscando ayuda. Isabel rompió a llorar. Ya no era un llanto de reproche hacia mí, sino de puro terror. Me cogió la mano. Su voz se quebró. Sofía, te lo suplico. Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que perdamos la casa. Soy mayor. No podría soportarlo. Retiré mi mano, suavemente, pero con firmeza. No se preocupe. No dejaré que la perdamos, pero tampoco me perderé a mí misma. De repente Javier gritó. Como si hubiera perdido la cabeza. ¿Y tú quién te crees que eres? Lárgate de esta casa. Está a mi nombre. Le miré. Con una calma que hasta a mí me sorprendió. Puedes echarme con palabras, pero no con la ley. Tengo derecho a mi parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio y a mi aportación en la reforma. Y desde el momento en que me has amenazado con tus deudas, la negociación familiar se ha terminado. Saqué un sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Dentro estaba el borrador de la demanda de divorcio y la solicitud de medidas cautelares que el abogado había preparado. Mañana, si no firmas un acuerdo de divorcio con todas las condiciones que mi abogado ha redactado, esto irá al juzgado. El aire se congeló. Javier miró el sobre como si fuera una sentencia de muerte. Isabel temblaba, sin poder sostenerse. Esa noche Javier no durmió en casa. Isabel se encerró en su habitación, y yo me senté sola en el balcón, regando un pequeño rosal que acababa de comprar. Escuchando el sonido del agua, mi corazón se fue calmando. Comprendí que estaba llegando al final, a un punto sin retorno. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Ligera porque ya no esperaba que nadie me salvara. Me estaba salvando a mí misma. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. No me maquillé mucho, solo un poco de rímel y un labial discreto para que mi rostro no delatara el cansancio. Elegí un traje de chaqueta color crema, como un recordatorio de que ese no era un día para llorar, sino para concluir. En mi bolso llevaba todos los documentos. Extractos, fotos de los contratos, los mensajes de Javier. Salí de casa. Isabel no había salido de su habitación. Oí una tos seca tras la puerta y luego silencio. Ya no la odiaba, pero tampoco quería seguir siendo su nuera a cambio de su aprobación. El despacho del abogado estaba en el centro. La sala de reuniones, acristalada, daba a la calle. Javier llegó 15 minutos tarde. Entró con el rostro pálido, ojeras profundas y un botón de la camisa mal abrochado. Detrás de él venía un hombre de mediana edad. Su abogado. Vi la mano de Javier temblar ligeramente al sentarse. El hombre que una vez pensó que yo era dócil me miraba ahora como a algo incontrolable. El señor Morales fue directo. Hoy el objetivo es cerrar un acuerdo. Si no es posible, presentaremos la demanda y solicitaremos las medidas cautelares. El abogado de Javier sonrió. Doña Sofía debería considerar también su reputación. Un juicio sería muy ruidoso. Le miré fijamente. Mi reputación ya fue un espectáculo desde mi noche de bodas. Ahora solo me importan mis derechos. Javier intentó hablar. Pero su abogado le tocó el brazo. Sabía a qué temían. Mis pruebas no eran solo sobre una infidelidad. Eran sobre flujos de dinero, enajenación de bienes gananciales y el riesgo de deudas. El abogado de Javier intentó argumentar que el piso,
comprado antes del matrimonio, era un bien privativo. Mi abogado empujó una carpeta sobre la mesa. No reclamamos la propiedad previa. Reclamamos la parte de la hipoteca pagada durante el matrimonio, el correspondiente aumento de valor del inmueble y el coste de la reforma que doña Sofía sufragó, con facturas que lo demuestran. El ambiente se enfrió. Javier agachó la cabeza. El señor Morales continuó. Respecto al dinero transferido a la señorita López, lo consideramos un bien ganancial dispuesto unilateralmente. Exigimos su devolución íntegra o una compensación en el reparto. Fue un préstamo, no un regalo, intentó el otro abogado. Solté una risa corta. ¿Un préstamo con conceptos como compra de casa y mensajes prometiendo un coche nuevo? Javier golpeó la mesa. Cállate. ¿Quieres hundirme? El señor Morales le miró. Señor García, si pierde el control, daremos por terminada la reunión. Javier se recostó en la silla, sin fuerzas. Le miré y vi la cruda realidad. No sufría por perderme a mí. Sufría por perder su ventaja. La negociación se alargó hasta el mediodía. Intentaron reducir el valor de mi aportación. Separar el dinero de los bienes comunes. Cada vez, mi abogado respondía con leyes y pruebas. En un momento, Javier levantó la vista, con los ojos llorosos. Sofía. ¿De verdad no hay otra solución? Cualquier solución es válida. Siempre que no pierda nada más por tu culpa. Al final, cuando mi abogado puso el acuerdo definitivo sobre la mesa y dijo: si no se firma, mañana estará en el juzgado. El abogado de Javier cambió de expresión. Javier se quedó inmóvil un largo rato. Luego cogió el bolígrafo. Su mano temblaba, su firma era un garabato. Yo firmé la última. Al hacerlo, no sentí el placer de la victoria. Solo sentí alivio. Como si me hubieran quitado una losa del pecho. Al salir del despacho, el sol del mediodía me deslumbró. Me puse las gafas de sol. Mi móvil vibró. Era mi amiga Clara. ¿Ya? Esta noche te recojo. ¿Ya? Respondí. Volví a casa a recoger mis cosas. Isabel estaba en la puerta de mi habitación, con los ojos hinchados. Ya no me reñía. Solo dijo, casi en un susurro: lo siento. No sabía que había llegado tan lejos. Asentí, educada, pero sin ceder. Yo también lo siento. Pero no podía seguir siendo la que aguantaba. Necesito vivir. Saqué mi maleta. Javier no estaba. Quizás buscando dinero, quizás reflexionando sobre su vida. Fuera lo que fuera, ya no le guardaba rencor. ¿De qué servía si el precio que había pagado era mi propia juventud? Entré en el ascensor. La puerta se cerró, reflejando mi rostro. Mis ojos ya no estaban húmedos. Solo estaban brillantes y despiertos. Escribo esta historia para recordar a todos, especialmente a quienes están en una relación, que el amor no puede ser una excusa para sacrificar tu propia seguridad. Cuando te traicionan, lo más doloroso no es perder a una persona, es perderte a ti misma. La lección que he aprendido es: guarda siempre pruebas de tus aportaciones. Respeta los límites financieros en el matrimonio. Aprende a decir no a tiempo. Y no temas recurrir a la ley. La bondad no es aguantar, es saber protegerte para poder seguir siéndolo. Si esta historia te ayuda a ser más fuerte y consciente, esa será mi mayor recompensa.